Algo muy difícil de explicar está ocurriendo en los alrededores de Jerusalén. Y no se trata de un solo evento aislado, sino de una cadena de acontecimientos que, tomados en conjunto, están provocando escalofríos en millones de personas alrededor del mundo. Lo que voy a contarte hoy no es ficción, no es sensacionalismo. Son hechos reportados por testigos, peregrinos, residentes y hasta investigadores que han quedado profundamente perturbados por lo que están presenciando en una de las ciudades más antiguas, disputadas y proféticas de toda la historia humana. Cerca de Keram, en una zona donde la tierra llevaba años completamente seca, sin humedad, sin corrientes subterráneas visibles, sin ningún indicio de actividad hídrica, algo rompió el silencio de la roca. De pronto, desde una grieta en la piedra que nadie había visto abrirse, comenzó a brotar agua caliente. No era una filtración leve, no era condensación por el cambio de temperatura. Era un chorro potente, con vapor, con fuerza, como si una fuente oculta bajo la corteza terrestre hubiera decidido despertar después de generaciones enteras de quietud absoluta. El agua emergía con una presión que lanzaba columnas de vapor blanco hacia el cielo, envolviendo las rocas en una neblina espesa que transformaba por completo el paisaje árido. En el valle del Cedrón, justo debajo de la ciudad vieja de Jerusalén, una niebla densa cubrió toda la extensión del terreno en plena luz del día. No era una bruma matutina común que se disipa con las primeras horas de sol. Era una capa gruesa, pesada, casi sólida, que se aferraba al suelo como un velo colocado deliberadamente sobre la tierra. Mientras tanto, arriba, en la ciudad misma, el sol brillaba con normalidad. Las azoteas, los muros de piedra caliza, los caminos empedrados, todo permanecía iluminado, pero abajo, en el valle, era como si otra dimensión se hubiera apoderado del espacio. Los árboles desaparecían entre la bruma. Las pendientes se volvían invisibles. Los senderos estrechos quedaban ocultos bajo ese manto grisáceo que no parecía tener explicación lógica inmediata. Y eso no fue todo. Durante la festividad de Shavuot, mientras un grupo de creyentes se encontraba reunido en oración dentro de una iglesia, algo entró volando por una abertura. Era una paloma blanca, pero no se comportó como cualquier ave atrapada en un espacio cerrado. No se estrelló contra las paredes, no buscó desesperadamente una salida. En lugar de eso, voló con una calma que los presentes describieron como sobrenatural. Dio vueltas por el santuario, pasando sobre las cabezas de los fieles que seguían rezando debajo de ella, y luego descendió lentamente hasta posarse junto a la cruz, cerca de la imagen del Cristo crucificado. Se quedó ahí, quieta, en silencio, mientras las oraciones continuaban a su alrededor. Debajo de una casa antigua en Jerusalén, durante unos trabajos de reparación, obreros rompieron capas de piedra vieja y tierra compactada. Lo que encontraron debajo del piso los dejó inmóviles. Varios jarrones de arcilla sellados reposaban en el polvo, como si hubieran sido colocados ahí con intención, guardados con cuidado, protegidos del paso del tiempo. Cuando los examinaron, el contenido resultó ser aún más enigmático que los recipientes mismos. Cenizas, semillas secas, trozos de tela vieja y símbolos misteriosos marcados en las superficies de los jarrones o cerca de ellos. Ahora bien, la gran pregunta es esta: ¿son todos estos eventos simples coincidencias naturales? ¿Arqueología rutinaria? ¿Fenómenos climáticos que la ciencia puede explicar con facilidad? ¿O acaso Dios está utilizando estas señales silenciosas para sacudir a una generación que se ha dormido espiritualmente? ¿Está llamando a la humanidad de regreso a la oración, al arrepentimiento, a buscar el agua viva que solo Él puede ofrecer? Déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viene a continuación solo profundiza el misterio. Vamos a empezar desde el principio, con lo que ocurrió cerca de Inaram. El terreno en esa zona es conocido por su aridez extrema. Estamos hablando de una superficie pálida, agrietada, donde la vida vegetal apenas sobrevive y donde el calor del desierto transforma cada roca en un horno natural. Los lugareños conocen esa tierra. Saben que ahí no hay manantiales. Saben que el subsuelo, hasta donde la memoria colectiva alcanza, siempre ha estado seco, silencioso, como dormido bajo el peso de siglos sin lluvia significativa. Pero ese día, sin que hubiera caído una sola gota de agua del cielo, sin tormentas en el horizonte, sin ríos descendiendo de las colinas, sin absolutamente ningún aviso previo, la tierra decidió hablar. El suelo se abrió y un chorro de agua hirviente salió disparado hacia arriba con una violencia que tomó a todos por sorpresa. Al principio, los que estaban cerca pensaron que se trataba de vapor, una ilusión causada por el calor extremo que suele distorsionar el aire sobre las rocas calientes. Pero entonces el agua se elevó más, mucho más, rugiendo desde las profundidades de la tierra en una columna blanca y espesa que parecía no tener fin. El vapor se extendió por el suelo reseco como una ola de niebla caliente. El aire se volvió pesado, húmedo, casi irrespirable en contraste con la sequedad habitual del lugar. Alrededor del punto de erupción, la tierra estéril pareció cobrar vida por un instante, como si un manantial enterrado durante generaciones enteras hubiera roto sus cadenas y reclamado su derecho a existir.
Los testigos reportaron que la temperatura en el punto de origen superaba los 38 grados centígrados, con vientos racheados que intensificaban la sensación de estar presenciando algo fuera de lo ordinario. Ahora bien, es importante ser prudentes. Existen explicaciones geológicas para este tipo de fenómenos. La presión subterránea puede acumularse durante largos periodos debajo de la superficie terrestre. El agua mineral calentada por el magma profundo puede encontrar caminos hacia arriba a través de fracturas en la roca. La actividad geotérmica, el vapor atrapado entre capas de sedimento o los cambios en la estructura interna del terreno pueden provocar erupciones repentinas como esta. La ciencia tiene herramientas para analizar estos eventos y no todo lo inusual debe ser catalogado inmediatamente como milagro o profecía. La cautela es fundamental. Sin embargo, hay algo que no se puede ignorar. Cuando agua brota de tierra completamente seca cerca de Jerusalén, el evento trasciende la geología. Porque en las Escrituras, el agua que emerge de lugares áridos tiene un significado que penetra hasta lo más profundo del alma humana. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, habla del Señor como la fuente de aguas vivas. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17, se dice que el Cordero conducirá a su pueblo hacia fuentes de agua de vida. Tal vez el mensaje que encierra este evento no es de terror, sino de remembranza. Incluso en los lugares más estériles, incluso en los terrenos donde nada parece posible, Dios puede hacer brotar vida. Incluso desde la roca más dura y la tierra más olvidada, Él puede abrir un manantial que llame a las personas de vuelta a su presencia. Esa es la primera lección que la tierra misma parece estar enseñando. Piénsalo un momento. ¿Cuántas personas hoy viven en una sequía espiritual similar? Rodeadas de tecnología, entretenimiento, conexiones superficiales y ruido constante, pero profundamente vacías por dentro. Tienen todo lo material y nada que sacie la sed verdadera del alma. Están rodeadas de información pero hambrientas de sabiduría, conectadas a miles de personas en redes sociales pero desconectadas del único que puede darles paz real. Esa sed invisible es la misma que el salmista describe cuando clama: «Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua». Salmo 63, versículo 1. El agua que brotó cerca de Inaram no solo mojó la tierra, mojó la conciencia de quienes la presenciaron. Les recordó que debajo de la superficie más seca, debajo de los años más silenciosos, debajo de la aparente indiferencia del mundo, hay una fuente que no se ha agotado. Y esa fuente tiene nombre. Esa fuente tiene poder. Esa fuente sigue esperando que alguien se acerque con humildad a beber de ella. Y mientras la erupción de agua caliente cerca de Inaram obligaba a las personas a mirar hacia abajo, hacia lo que estaba emergiendo de las profundidades de la tierra, otra escena completamente distinta comenzó a capturar la atención en Jerusalén. Esta vez no venía de abajo, venía del aire. Se manifestaba sobre el Valle del Cedrón, ese corredor estrecho y cargado de historia que separa la ciudad antigua del Monte de los Olivos. Bajo la claridad plena del día, con el sol todavía brillando sobre la ciudad sagrada, el Valle del Cedrón desapareció. No físicamente, por supuesto, pero visualmente para cualquiera que mirara desde las alturas de Jerusalén hacia abajo, el valle simplemente dejó de existir. Una niebla gris blanquecina, espesa como algodón mojado, se instaló sobre toda la extensión del terreno, cubría los árboles centenarios, ocultaba las pendientes rocosas, borraba los senderos que generaciones de peregrinos habían recorrido durante miles de años. Era como si alguien hubiera extendido un velo gigantesco sobre el valle, separándolo deliberadamente del mundo visible. Lo más perturbador era el contraste. Arriba en la meseta donde se asienta la ciudad vieja, todo era luz. Las cúpulas doradas resplandecían. Los muros de piedra caliza reflejaban el sol de la tarde. Los turistas caminaban, los comerciantes vendían, la vida seguía su curso habitual bajo un cielo despejado. Pero bastaba mirar hacia abajo para encontrar un mundo completamente diferente. El valle parecía sumergido en otra realidad. Silencioso, oculto, extrañamente separado de todo lo que lo rodeaba. ¿Hay explicaciones naturales? Por supuesto que las hay. La humedad puede quedar atrapada en terrenos bajos cuando las condiciones atmosféricas son las adecuadas. El aire frío tiende a descender y acumularse en los valles, mientras el aire caliente, más ligero, permanece en las alturas. Una inversión térmica puede mantener la niebla pegada al suelo incluso durante las horas más luminosas del día. Todo eso es posible, todo eso es verificable desde un punto de vista meteorológico. Pero estamos hablando de Jerusalén. Y en Jerusalén, incluso la niebla puede cargar un significado que trasciende la meteorología. El profeta Isaías, en el capítulo 60, versículos 1 y 2, pronuncia palabras que resuenan directamente con esta imagen. Levántate y resplandece, porque tu luz ha llegado. Y luego describe cómo la oscuridad cubrirá la tierra y las tinieblas envolverán a los pueblos, pero la gloria del Señor se levantará sobre los suyos. La conexión es difícil de ignorar.
una ciudad que brilla mientras el terreno debajo de ella se sumerge en bruma. Luz arriba, confusión abajo, claridad para unos, ceguera para otros. ¿No es exactamente así como funciona el mundo espiritual en estos tiempos? Millones de personas caminan perdidas en una niebla interior que ningún GPS puede resolver. Vagan por la vida sin dirección clara, sin valores firmes, sin certeza sobre el futuro. Tienen acceso a más información que cualquier generación anterior, pero nunca antes la humanidad había estado tan confundida sobre las preguntas más básicas de la existencia. Quizás el mensaje de esa niebla sobre el Valle del Cedrón no es pánico. Quizás es una invitación a buscar la claridad que solo puede venir de lo alto. En un mundo donde los caminos se vuelven invisibles y las direcciones se pierden entre la bruma de opiniones contradictorias, solo Dios ofrece la luz capaz de guiar a los pies por el sendero correcto. Y esa luz no depende del clima, ni de las circunstancias, ni de lo que los ojos humanos puedan o no puedan ver. Esa luz viene de su palabra, que es lámpara para los pies y lumbrera para el camino, como dice el Salmo 119, versículo 105. La niebla eventualmente se disipó del Valle del Cedrón, pero la sensación que dejó no desapareció con ella. Porque para quienes la presenciaron, ese manto gris no era solo vapor de agua, era un espejo de lo que está ocurriendo en el corazón de la humanidad. Y la pregunta que quedó flotando en el aire era simple pero devastadora. ¿Estás caminando en la luz o estás perdido en tu propia niebla? Y mientras esa extraña bruma sobre el Valle del Cedrón hacía reflexionar a muchos sobre la oscuridad, la confusión y la necesidad urgente de encontrar luz verdadera, la siguiente escena trasladó la atención desde el Valle Abierto hacia un espacio de recogimiento y oración cerca de Jerusalén. Un lugar cerrado, un lugar sagrado, un lugar donde lo que ocurrió desafía cualquier explicación simple. Durante la celebración de Shavuot, esa festividad que conmemora la entrega de la ley en el Sinaí y que para los creyentes cristianos está profundamente conectada con Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, un grupo de fieles se encontraba reunido dentro de una iglesia. Las oraciones habían comenzado. Las voces se entrelazaban en cantos y súplicas. El ambiente era de devoción, concentración y entrega. Fue entonces cuando algo entró volando al santuario, una paloma blanca. Ahora, cualquiera que haya visto un ave atrapada dentro de un edificio sabe lo que normalmente sucede. El animal se asusta, golpea las paredes con desesperación, busca frenéticamente una salida, se estrella contra ventanas cerradas, provoca caos entre las personas que intentan ayudarla o alejarse de ella. Es una escena de nerviosismo, no de paz. Pero esta paloma no hizo nada de eso, absolutamente nada. Entró al santuario y comenzó a volar con una serenidad que los presentes describieron como inexplicable. Sus movimientos eran lentos, deliberados, casi ceremoniales. Dio vueltas por encima de los fieles, trazando círculos suaves mientras las oraciones continuaban debajo de ella, como si estuviera participando del momento en lugar de interrumpirlo. Nadie gritó, nadie corrió. El ave y la congregación parecían existir en una armonía que ninguno de los testigos había experimentado antes. Y entonces vino el momento que dejó sin aliento a toda la sala. La paloma descendió lentamente, con las alas extendidas en un aleteo casi imperceptible, y se posó junto a la cruz, justo al lado de la imagen del Cristo crucificado. Se quedó ahí, inmóvil, mirando hacia el frente, como si hubiera encontrado exactamente el lugar donde necesitaba estar. El silencio que cayó sobre la iglesia fue tan denso que varios testigos aseguran haber sentido una presencia física en el aire. Las alas blancas, el santuario en quietud, las plegarias de los fieles y la cruz en el centro componían una imagen que ninguna cámara podría capturar con justicia. Sí, hay explicaciones simples. Un ave puede entrar por una ventana abierta o una puerta entornada. Puede sentirse atraída por la luz, el silencio, la temperatura agradable o el refugio que ofrece un edificio amplio. Todo eso es cierto. Pero durante Shavuot, cerca de Jerusalén, una paloma blanca posándose junto a la cruz no es algo que los creyentes puedan pasar por alto con facilidad. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículo 16, narra que cuando Jesús fue sumergido en las aguas del bautismo, el Espíritu de Dios descendió como paloma y se posó sobre él. Es una de las imágenes más poderosas de toda la Escritura, el cielo abriéndose, el Espíritu tomando forma visible y la voz del Padre declarando su aprobación. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, se describe cómo el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en Pentecostés, llenándolos de poder, de habla, de fuego divino. Entonces, cuando una paloma blanca entra a un lugar de oración, durante la festividad que conmemora exactamente ese evento, y se posa junto al símbolo más sagrado del cristianismo, el corazón de los creyentes no puede evitar temblar. No por temor, por reconocimiento, por la sensación de que Dios sigue hablando, que su Espíritu no ha abandonado a los que le buscan, que la paz, el perdón y la presencia divina siguen siendo ofrecidos a quienes regresan a Él con sinceridad.
Y mientras la imagen de esa paloma blanca junto a la cruz dirigía la atención de las personas hacia la paz, el perdón y la presencia del Espíritu Santo, otro hallazgo fue reportado debajo de las piedras de Jerusalén, no en el cielo, no en una iglesia, sino bajo los cimientos de una casa antigua, en las entrañas mismas de la ciudad que ha sido testigo de más historia sagrada que cualquier otro lugar del planeta. Durante unos trabajos de reparación en la estructura de una vivienda antigua, los obreros rompieron varias capas de piedra vieja y tierra compactada que habían permanecido selladas durante un tiempo imposible de calcular. Lo que encontraron debajo los dejó paralizados. En un pequeño espacio oculto bajo el piso reposaban varios jarrones de barro sellados con sellos que parecían intactos. El polvo los cubría, pero su forma estaba perfectamente preservada, como si el tiempo los hubiera respetado por razones que escapan al entendimiento ordinario. Al principio algunos esperaban encontrar monedas antiguas, joyas, objetos de valor material que pudieran explicar por qué alguien se habría tomado la molestia de esconderlos bajo los cimientos de su hogar. Pero cuando los jarrones fueron abiertos y su contenido examinado, lo que hallaron resultó ser mucho más desconcertante que cualquier tesoro convencional. Dentro había cenizas, semillas secas que habían perdido toda humedad hacía siglos, fragmentos de tela vieja y símbolos extraños marcados sobre las superficies de los recipientes o grabados en objetos colocados junto a ellos. La pregunta que surgió de inmediato fue inquietante en su simplicidad. ¿Por qué personas de la antigüedad sellarían elementos tan aparentemente sencillos debajo de los cimientos de una casa? ¿Se trataba de recuerdos familiares guardados con devoción? ¿Reservas de semillas para una temporada futura que nunca llegó? ¿Objetos rituales conectados a prácticas de fe? ¿O reliquias preservadas durante un período de conflicto, guerra o persecución, cuando proteger lo sagrado significaba esconderlo donde nadie pudiera encontrarlo? Las explicaciones razonables existen. Las familias de la antigüedad frecuentemente almacenaban alimentos, memorias, escritos o símbolos significativos en recipientes de barro. Los arqueólogos necesitarían estudiar los jarrones, los sellos, el material interior y las marcas antes de llegar a cualquier conclusión definitiva. Pero antes de que la ciencia hable, las Escrituras ya tienen algo que decir sobre vasijas de barro. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, Pablo escribe una de las frases más reveladoras de todo el Nuevo Testamento. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. La imagen es profundamente conmovedora. Los seres humanos son frágiles como jarrones de arcilla. Se quiebran con facilidad bajo la presión del tiempo, del sufrimiento, de la pérdida y de la desilusión. Y sin embargo, Dios elige depositar su tesoro espiritual dentro de personas ordinarias, quebradizas, imperfectas, no dentro de cofres de oro, no dentro de cajas fuertes indestructibles, dentro de barro, dentro de nosotros. Quizás la lección de esos jarrones ocultos bajo la casa antigua no tiene que ver con encontrar oro escondido, tiene que ver con entender que la gracia más valiosa a menudo se encuentra en los recipientes más humildes, que lo que Dios guarda dentro de una persona sencilla puede ser infinitamente más valioso que todo lo que el mundo exhibe en sus vitrinas, y que a veces los tesoros más importantes son los que nadie ve, los que están sellados dentro del corazón de quienes caminan en fe silenciosa, sin aplausos, sin reconocimiento, pero llenos de algo que el dinero jamás podrá comprar. Y mientras los jarrones sellados bajo la casa antigua planteaban preguntas sobre vasijas frágiles, memorias ocultas y tesoros guardados en lo ordinario, otro descubrimiento pareció arrastrar el misterio aún más profundo, debajo de las capas de roca de Jerusalén, hacia una cavidad donde el silencio había protegido algo mucho más delicado durante lo que podrían ser generaciones enteras. En el interior de un hueco antiguo, debajo de las capas de piedra, los investigadores reportaron el hallazgo de un pequeño pergamino enrollado y sellado con arcilla. No era grande. No estaba cubierto de oro ni adornado con piedras preciosas. No tenía la apariencia de un tesoro real diseñado para impresionar al mundo. En lugar de eso, yacía en silencio dentro del polvo. Sus sellos permanecían intactos, como si hubiera estado esperando en la oscuridad durante generaciones, preservado por el tiempo, la tierra y algo más que quizás no podemos nombrar con certeza. La imagen era sobrecogedora. Un pergamino frágil envuelto en secreto, escondido debajo de una ciudad donde la historia y las escrituras se han cruzado durante miles de años. ¿Qué palabras contenía? ¿Quién lo selló? ¿Por qué fue colocado ahí y dejado sin tocar? ¿Fue una decisión deliberada de preservación? ¿O un acto desesperado de alguien que sabía que el mundo de arriba estaba a punto de cambiar para siempre? Puede haber explicaciones sencillas. Podría tratarse de un registro administrativo, una oración antigua, un documento familiar, una nota legal o una copia religiosa que aún necesita ser datada cuidadosamente y analizada por expertos. Los especialistas necesitarían examinar el pergamino, la tinta, el sello de arcilla, el idioma utilizado y la antigüedad del material antes de hacer cualquier afirmación definitiva.
Eso es lo que la rigurosidad académica exige y eso es lo que cualquier persona seria debe respetar. Pero para quienes conocen la Biblia, un pergamino sellado genera una resonancia que es imposible de silenciar. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, el profeta recibe la instrucción de cerrar las palabras y sellar el libro hasta el tiempo del fin. Y en el Apocalipsis, capítulo 5, se describe un rollo que solo el Cordero es digno de abrir. Un documento sellado con 7 sellos cuya apertura desencadena los eventos más trascendentales de la historia humana. Quizás la lección aquí no es correr al pánico ni proclamar el fin de los tiempos. Quizás la lección es humildad. No todos los secretos pertenecen a la humanidad. Hay cosas que Dios revela solo cuando el momento es correcto. Y la paciencia de esperar ese momento sin forzar respuestas ni fabricar conclusiones es en sí misma un acto de fe. Y mientras el pergamino sellado levantaba preguntas sobre palabras ocultas esperando debajo de Jerusalén, la atención se desplazó rápidamente hacia otro descubrimiento bajo la ciudad antigua. No un rollo, no un jarrón, sino un pasadizo excavado para el movimiento, la supervivencia y el agua. Equipos de construcción que reparaban la infraestructura subterránea de la ciudad reportaron el hallazgo de un antiguo túnel de agua construido en piedra. Al principio parecía solo una abertura oscura detrás de tierra removida y mampostería antigua. Pero a medida que los trabajadores retiraron más escombros, el pasadizo reveló una ingeniería cuidadosa. Muros de piedra tallados por manos humanas, con espacio suficiente para que varias personas se movieran a través de él simultáneamente. Los bloques estaban cortados con precisión. Las juntas encajaban con una exactitud que hablaba de planificación, no de improvisación. El descubrimiento inmediatamente provocó curiosidad intensa. ¿Por qué estaba oculto este túnel debajo de la ciudad? ¿Quién lo construyó? ¿Fue utilizado para proteger Jerusalén durante un asedio, en una época donde el acceso al agua significaba la diferencia entre vivir y perecer, y donde cada pasadizo secreto podía convertirse en la última línea de defensa contra un ejército invasor? Los historiadores señalan explicaciones prácticas que tienen todo el sentido del mundo. La Jerusalén antigua necesitaba sistemas de agua protegidos, especialmente durante tiempos de confrontación armada. Túneles, canales y pasadizos subterráneos fueron construidos frecuentemente para mover agua de manera segura, ocultar rutas de acceso o preservar la ciudad durante periodos de presión enemiga. La historia está llena de ejemplos donde la ingeniería hidráulica fue la verdadera heroína de las batallas más decisivas. Sin embargo, los trabajadores reportaron algo que añadió otra capa al misterio. Ecos extraños viajando a través del pasadizo durante las horas nocturnas, como si las piedras estuvieran transportando sonidos desde las profundidades de la tierra. Sonidos que no tenían fuente identificable, reverberaciones que parecían moverse por cuenta propia a lo largo de los corredores de piedra. Las voces de la nada que recorrían la oscuridad del túnel como susurros de otro tiempo. Hay razones naturales para esto. El viento puede penetrar por fisuras y generar resonancias. Las cámaras huecas amplifican cualquier vibración. El goteo de agua subterránea crea ritmos que las paredes de piedra pueden distorsionar. Las voces humanas rebotan y se transforman en los pasillos estrechos hasta volverse irreconocibles. Todo eso es cierto y verificable, pero debajo de Jerusalén incluso los ecos pueden sentirse como memoria, como si las piedras hubieran absorbido las oraciones, los lamentos, los cantos y los gritos de quienes pasaron por ese túnel hace siglos, y ahora, al ser perturbadas nuevamente, estuvieran devolviendo fragmentos de ese pasado al presente. Es una idea poética, sí, pero en una ciudad construida literalmente sobre capas de historia sagrada, la poesía y la realidad a menudo se confunden hasta volverse indistinguibles. Quizás este túnel escondido no es una advertencia, quizás es un recordatorio. Debajo de la superficie de la ciudad, la historia sigue hablando. Lo que fue enterrado puede seguir siendo traído a la luz, y las piedras que fueron testigos de la fe, el sufrimiento y la esperanza de generaciones pasadas no han olvidado lo que presenciaron. Y mientras el túnel subterráneo hacía pensar a muchos sobre supervivencia antigua, pasadizos secretos y la historia despertando bajo Jerusalén, otro reporte cambió el enfoque por completo. Esta vez no se trataba de piedras ni de agua, se trataba de personas, de voces humanas convergiendo en un mismo punto con un mensaje idéntico, sin coordinación previa, sin planificación, sin ninguna explicación lógica aparente. En Jerusalén, peregrinos procedentes de diferentes países llegaron al mismo lugar de oración sin conocerse entre sí y sin haber acordado encontrarse. Venían de lenguas distintas, culturas lejanas y naciones que no comparten ni idioma ni tradiciones. Sin embargo, los testigos afirman que sus palabras transportaban un mensaje extrañamente similar. Cuando se les preguntó por qué habían venido, muchos dieron casi exactamente la misma respuesta. Arrepiéntanse, oren, permanezcan vigilantes, porque Dios está llamando a las personas a regresar a Él.
El momento resultó inusual no por el volumen ni por el espectáculo, sino por la unidad. Voces diferentes parecían hacer eco de una misma preocupación espiritual, como instrumentos de una orquesta que nadie había convocado, pero que todos tocaban la misma melodía sin haberse puesto de acuerdo. Sí, hay explicaciones simples. Los peregrinos que viajan a Jerusalén suelen compartir creencias, oraciones y esperanzas similares. En una ciudad tan profundamente conectada con las Escrituras, es natural que muchas personas hablen sobre arrepentimiento, paz interior y preparación espiritual. Eso no debería sorprender a nadie. Pero para los creyentes la imagen tiene un peso que no se puede ignorar. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 4 al 6, se describe cómo el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos mientras personas de muchas naciones escuchaban el mensaje en sus propios idiomas. Lenguas diferentes, culturas diversas, pero un solo mensaje, un solo espíritu, un solo llamado. No debemos apresurarnos a proclamar esto como un milagro confirmado, pero sí puede recordarle al mundo que el llamado de Dios no está limitado por fronteras, idiomas ni nacionalidades. Cuando Él decide hablar, su voz puede alcanzar corazones en cualquier rincón del planeta, sin necesitar traductores humanos ni campañas publicitarias. Su mensaje viaja con una eficiencia que la tecnología más avanzada del siglo XXI no puede igualar. Tomados en conjunto, estos reportes inusuales alrededor de Jerusalén forman un patrón silencioso que merece atención. No un mensaje de histeria colectiva, no un llamado al terror, sino una invitación a detenerse, reflexionar y examinar el estado del alma en tiempos que se sienten cada vez más inestables. Agua caliente brotando de tierra seca, niebla cubriendo el valle del Cedrón en pleno día, una paloma blanca posándose junto a la cruz, jarrones sellados bajo una casa antigua, un pergamino oculto, un túnel subterráneo con ecos inexplicables, y peregrinos de múltiples naciones pronunciando el mismo llamado a la oración. Todos estos eventos apuntan hacia una pregunta más profunda que cualquier explicación científica individual. ¿Qué sucede cuando el mundo ordinario comienza a sentirse espiritualmente despierto? La primera señal está conectada con la sed humana. El agua estallando desde tierra árida nos recuerda que las personas hoy están frecuentemente rodeadas de ruido, información y actividad, pero aún así se sienten vacías por dentro. La tecnología llena las horas pero no llena el alma. Las redes sociales multiplican las conexiones pero no multiplican la paz. El entretenimiento distrae la mente, pero no sana el corazón. Y en medio de toda esa abundancia superficial, millones de seres humanos experimentan una sequía interior que ningún algoritmo puede resolver. El salmista lo capturó con precisión devastadora cuando escribió: «Mi alma tiene sed de ti, en tierra seca y agotada donde no hay agua». La niebla sobre el valle habla de confusión, de caminar sin saber hacia dónde, de tomar decisiones basadas en el miedo en lugar de la fe, de seguir a la multitud porque la visión propia se ha nublado. Sin embargo, la palabra promete ser lámpara y luz, no un reflector que ilumine todo el horizonte de una vez, sino una lámpara que alumbra el siguiente paso. Eso es suficiente. Si puedes ver el siguiente paso con claridad, no necesitas ver el destino final para seguir caminando con confianza. La paloma junto a la cruz apunta hacia la paz en un mundo fracturado. Familias divididas, naciones enfrentadas, comunidades rotas por el resentimiento y la desconfianza. En medio de todo ese caos, la imagen de un ave serena posándose junto al símbolo del sacrificio más grande de la historia le recuerda al mundo las palabras de Jesús: «La paz les dejo, mi paz les doy». No como el mundo la da, no la paz frágil que depende de las circunstancias, no la paz temporal que se desmorona al primer problema, sino la paz que permanece incluso cuando todo alrededor se derrumba. La paz que no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de la tormenta. Los jarrones sellados, el pergamino y el túnel apuntan todos hacia lo oculto. Debajo de casas, debajo de piedras, debajo de calles transitadas, objetos olvidados esperan en silencio. Esto se conecta profundamente con las palabras que Jesús pronunció: «Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado». En la vida humana, las heridas escondidas, las oraciones olvidadas, los recuerdos enterrados, la fe invisible, todo será un día traído a la luz. Lo que guardamos en secreto, lo que escondemos del mundo, lo que enterramos debajo de capas de orgullo o vergüenza, nada de eso escapa a la mirada de Dios. Y finalmente, los peregrinos, compartiendo un mismo llamado, nos recuerdan que el mensaje divino no tiene nacionalidad. Apocalipsis habla de una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie ante el trono de Dios. No se trata de una religión exclusiva para un grupo selecto. Se trata de una invitación universal que cruza fronteras, idiomas y culturas con la misma facilidad con la que la luz del sol cruza los cielos. Estas señales deben ser manejadas con cuidado.
pueden tener explicaciones naturales, históricas o sociológicas perfectamente válidas, pero aún así pueden invitar a la reflexión. Y la reflexión honesta nunca es peligrosa. Lo peligroso es la indiferencia. Lo peligroso es ver lo inusual y encogerse de hombros. Lo peligroso es vivir con los ojos cerrados en un mundo que está tratando de decirte algo. El mensaje central es simple pero transformador. Busca a Dios, camina en paz, escucha su palabra, vive preparado con un corazón humilde. No corras detrás del miedo, los rumores o las predicciones dramáticas. La lección más sabia que estos eventos pueden enseñar no es que debemos temer, sino que la vida humana es frágil, limitada y profundamente dependiente del Creador. Cuando el suelo parece seco, cuando el aire se vuelve confuso, cuando las cosas ocultas salen a la superficie y cuando personas de muchos lugares hablan sobre arrepentimiento al mismo tiempo, el corazón no debería correr primero hacia el pánico, debería volverse primero hacia la humildad. La primera lección práctica es examinar la dirección de nuestras vidas. Muchas personas están ocupadas, conectadas y entretenidas, pero espiritualmente alejadas de todo lo que importa de verdad. El profeta Ageo lo dijo con una brevedad demoledora: mediten bien sobre sus caminos. Esa frase es corta pero penetra hasta el hueso. Le pide a cada persona que se detenga y mire con honestidad el camino que está recorriendo. ¿Estamos construyendo solo para nosotros mismos? ¿Estamos viviendo de una manera que honra a Dios? ¿O estamos tan distraídos por la carrera diaria que ni siquiera hemos notado que nos desviamos hace mucho tiempo? La segunda lección es buscar sabiduría antes de sacar conclusiones. Los eventos inusuales pueden tener explicaciones naturales, históricas o humanas perfectamente razonables. La fe genuina no exige declaraciones irresponsables. Santiago lo dice con claridad: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Una persona de fe verdadera puede orar, pensar cuidadosamente y mantener la calma al mismo tiempo. La madurez espiritual auténtica no exagera cada misterio ni convierte cada evento inusual en una señal del apocalipsis. Escucha, discierne, espera. Ese es el camino del sabio. La tercera lección es que Dios frecuentemente habla a través de recordatorios sutiles, no solamente a través de grandes señales visibles. Un objeto pequeño bajo la tierra, un ave en un lugar de oración, un mensaje compartido entre desconocidos, pueden recordarle a la gente que la vida es mucho más que lo que se ve con los ojos. Eclesiastés declara que Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Eso significa que los seres humanos llevan dentro un anhelo profundo por lo eterno, una sed que no se satisface con lo temporal. Ese anhelo debería acercarnos a Dios, no hundirnos más profundo en el miedo. La cuarta lección es vivir preparados haciendo el bien hoy. El profeta Miqueas lo resume con una belleza que el tiempo no ha podido erosionar. Lo que el Señor requiere de ti es hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. La preparación espiritual no consiste solo en observar el cielo o estudiar misterios. Consiste en perdonar al que te ofendió, en decir la verdad cuando la mentira es más cómoda, en ayudar al débil cuando nadie te ve, en orar con sinceridad cuando nadie te escucha, en caminar con humildad cuando nadie te aplaude. Y la quinta lección, la más importante de todas, es la esperanza. Incluso cuando el mundo se siente incierto, las Escrituras no dejan a los creyentes en la desesperación. Pablo lo expresa con una calidez que abraza el alma. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. El mensaje final no es terror, es confianza. Dios sigue siendo capaz de guiar a su pueblo, fortalecer corazones agotados y traer luz a tiempos confusos. La oscuridad puede ser real, pero nunca es más fuerte que la luz. Entonces, la respuesta verdadera no es obsesionarse con las señales, sino renovar la vida delante de Dios. Orar con sinceridad, tratar a los demás con misericordia, buscar sabiduría, regresar a lo que es correcto y recordar esto: cada momento inusual es una oportunidad para preguntarse si el corazón está despierto, humilde y listo para seguir al Señor donde quiera que Él guíe. Cuando se reportan eventos inusuales alrededor de Jerusalén, las personas no necesitan hundirse en el terror. La respuesta más sana y más bíblica es dejar que esos momentos se conviertan en recordatorios para vivir con fe, sabiduría y valentía. Las Escrituras están repletas de historias donde el pueblo de Dios enfrentó incertidumbre absoluta. Pero el desenlace nunca fue desesperación total. El final siempre fue guía, restauración y esperanza renovada. La vida de José es uno de los ejemplos más poderosos que existen en toda la literatura sagrada. Fue traicionado por sus propios hermanos, arrancado de su hogar, falsamente acusado por alguien que debió protegerlo, olvidado en una celda oscura donde parecía que Dios se había desentendido de él por completo. Sin embargo, años después, cuando el tiempo reveló lo que la impaciencia humana no podía ver, José pudo mirar hacia atrás y pronunciar una de las frases más liberadoras de toda la Biblia:
ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo encaminó para bien. Su historia enseña que incluso las temporadas más dolorosas pueden ser transformadas por Dios en senderos de preservación y propósito. Las personas de hoy quizás no entienden cada evento que presencian, pero pueden confiar en que Dios es capaz de trabajar a través de lo que parece confuso y convertirlo en algo con sentido. Moisés e Israel frente al mar dan otra lección que resuena con fuerza en tiempos de incertidumbre. Detrás de ellos venía el peligro inminente. Delante tenían una extensión de agua imposible de cruzar. El miedo rodeaba al campamento como una muralla invisible. Pero Moisés pronunció palabras que desafiaban toda lógica humana. El Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Eso no significa que las personas deban ser descuidadas o pasivas. Significa que cuando la fuerza humana alcanza su límite, Dios no está limitado. Un camino cerrado puede convertirse en un sendero abierto. Una situación imposible puede transformarse en el escenario del milagro más grande de tu vida. En el desierto, Dios también enseñó a su pueblo a recibir provisión diaria. No podían almacenar suficiente alimento para controlar el futuro. Tenían que confiar en Él un día a la vez. Cada mañana era un nuevo acto de fe. Cada porción era un recordatorio de dependencia. Es una lección suave pero profunda para los corazones ansiosos de nuestra generación. Puede que no tengamos la fuerza de mañana disponible hoy, pero Dios da gracia suficiente para el paso que necesitas dar ahora mismo. No para la semana completa, no para el mes entero, para hoy. Y hoy es todo lo que necesitas manejar. La historia de Ana muestra que la oración puede germinar incluso en un corazón herido. Ella cargaba un dolor profundo que la hacía llorar en silencio. Su angustia era tan intensa que quienes la observaban confundían su devoción con estado alterado. Sin embargo, llevó su sufrimiento con honestidad total ante el Señor, sin adornos, sin pretensiones, sin fingir que todo estaba bien cuando por dentro se estaba quebrando. Y más tarde pudo declarar: «Pedí al Señor por este niño y Él me concedió lo que le pedí». Su historia anima a las personas a no esconder su dolor ni pretender fortaleza artificial. El lugar de oración puede convertirse en el lugar donde las lágrimas se transforman en testimonio y donde lo que parecía imposible se convierte en realidad palpable. David también conoció el miedo, la presión y la persecución de enemigos que querían eliminarlo. Vivió como fugitivo en cuevas. Durmió con la incertidumbre como compañera, pero aún así declaró con una convicción que atraviesa los siglos: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Este versículo no niega la oscuridad que lo rodeaba. No pretende que los problemas no existían. Simplemente revela dónde estaba anclada su confianza. La lección es cristalina. El coraje no es la ausencia de dificultad, es la presencia de confianza en quien tiene el poder de sacarnos de cualquier situación. La historia de Esther nos recuerda que personas comunes pueden ser colocadas en momentos extraordinarios. Ella no eligió la crisis que la rodeaba. No levantó la mano para ser voluntaria en una situación de riesgo extremo, pero fue llamada a responder con valentía cuando todo parecía perdido. Y las palabras de Mardoqueo resuenan con una actualidad que eriza la piel. ¿Quién sabe si para un tiempo como este has llegado a ser reina? En días inciertos, las personas deberían preguntarse no solo qué está pasando en el mundo, sino también cómo puedo ser fiel en el lugar donde Dios me ha colocado. Quizás estás exactamente donde necesitas estar, no por accidente, sino por diseño divino. Cuando Jesús calmó la tempestad, sus discípulos estaban aterrados. El viento era feroz, las olas crecían con violencia. La embarcación parecía a punto de hundirse y ellos pensaban que iban a perecer esa noche. Entonces Jesús habló dos palabras que cambiaron todo: «Calla, enmudece». Y la tormenta obedeció instantáneamente. Esta historia nos recuerda que Cristo tiene autoridad sobre las cosas que abruman el corazón humano. Incluso cuando el mundo se siente ruidoso, caótico e incontrolable, su voz puede traer paz interior en un instante. No porque cambie las circunstancias siempre, sino porque cambia la perspectiva de quien confía en Él. Otro momento profundamente alentador aparece cuando Jairo temía lo peor para su hija. Antes de que la desesperación pudiera apoderarse de él por completo, Jesús pronunció palabras que son a la vez tiernas y poderosas. «No temas, cree solamente». Esa instrucción es un abrazo y un desafío al mismo tiempo. La fe no significa que las personas nunca recibirán noticias difíciles. Significa que no permitirán que las noticias difíciles se vuelvan más grandes que aquel que camina con ellas. El problema existe, sí, pero Dios es más grande que el problema. Y eso cambia absolutamente todo. Los amigos que cargaron al paralítico hasta donde estaba Jesús también enseñan una lección de esperanza colectiva que es especialmente necesaria en estos tiempos. Cuando la entrada estaba bloqueada por la multitud, no se rindieron. No dijeron: «Bueno, lo intentamos, será la próxima vez». No, abrieron el techo, rompieron las barreras e hicieron descender a su amigo directamente frente a Cristo. Y la Escritura dice que Jesús vio la fe de ellos, no la fe del enfermo.
la fe de sus amigos. Esta es una imagen hermosa de lo que significa comunidad verdadera. En tiempos difíciles, algunas personas no pueden sostenerse por sí mismas. Necesitan amigos fieles que los lleven hasta el lugar de sanidad, oración y esperanza. Si tú eres uno de esos amigos para alguien, no subestimes el poder de tu fidelidad. Tu fe puede abrir techos que la enfermedad o el dolor mantienen cerrados. La viuda que dio 2 monedas pequeñas enseña que Dios ve lo que las personas ofrecen desde el corazón, no desde la billetera. Jesús dijo que ella dio de su escasez todo lo que tenía para vivir. Su ofrenda parecía insignificante a los ojos de los demás. Los ricos echaban grandes cantidades con gestos ostentosos, pero ante Dios su entrega humilde fue la más grande de todas. Esto anima a quienes sienten que tienen poco que ofrecer. Un acto pequeño realizado con fe sincera puede tener un peso en la eternidad que las contribuciones más grandiosas del mundo nunca alcanzarán. La parábola del hijo que se fue de casa y regresó quebrantado ofrece una de las imágenes más esperanzadoras de misericordia que existen en toda la literatura humana. Cuando el joven volvió destrozado, avergonzado, sin nada que ofrecer excepto su arrepentimiento, el padre no lo recibió con frialdad ni con rechazo. La Escritura dice que lo vio desde lejos, tuvo compasión y corrió hacia él. No caminó, corrió. La gracia no camina lentamente hacia el arrepentido. La gracia corre. Esta es una lección poderosa para cualquiera que se sienta lejos de Dios. El regreso sigue siendo posible. La misericordia puede correr hacia el corazón arrepentido con una velocidad que desafía todo lo que la culpa y la vergüenza le han hecho creer. En el libro de los Hechos, Tabita era conocida por su bondad y su servicio silencioso. Cuando falleció, las viudas mostraron las vestiduras que ella les había confeccionado con sus propias manos. Pedro oró, y su vida fue restaurada. Su historia enseña que el servicio callado deja un testimonio profundo. Las buenas obras hechas con amor no son olvidadas por Dios ni por las personas que las recibieron. A veces el legado más poderoso que alguien puede dejar no es un discurso brillante ni un logro espectacular, sino la memoria de manos que sirvieron sin pedir nada a cambio. Pablo animó a los creyentes a no ser consumidos por la ansiedad. No se preocupen por nada, sino que en toda situación, mediante la oración y la súplica con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Esto no es un llamado a ignorar los problemas de la vida. Es una invitación a llevar cada preocupación a la presencia divina con un corazón agradecido. La gratitud no niega el dolor. Lo coloca en perspectiva. Le recuerda al alma que a pesar de todo lo que está mal, hay algo que sigue estando bien, y ese algo es suficiente para seguir adelante. Pedro ofrece un aliento similar con palabras que hablan directamente a las personas agotadas. Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Este versículo se dirige a los cansados, a los que cargan demasiado, a los que sienten que sus hombros ya no pueden sostener más peso. Dios no les pide a los seres humanos que lleven cada carga solos. Los invita a depositar sus preocupaciones ante Él porque su cuidado es personal, cercano y absolutamente real. No es un concepto abstracto, es una presencia viva que conoce tu nombre, tu dolor y tu necesidad más profunda. Este tipo de esperanza no es pasiva, no significa sentarse a esperar que todo se resuelva mágicamente. Enseña a las personas a despertar cada mañana con un espíritu dispuesto. Los padres pueden bendecir a sus hijos en lugar de llenar el hogar de angustia. Los jóvenes pueden elegir la honestidad cuando la presión los empuja en la dirección contraria. Las comunidades de fe pueden convertirse en refugios de acogida y no solamente en centros de advertencia. Los vecinos pueden visitar al solitario, animar al agotado y sembrar palabras de paz donde la amargura ha echado raíces. Proverbios lo dice con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ese es el fundamento. Puede que no entendamos cada señal, cada reporte o cada descubrimiento, pero podemos confiar en el Señor, caminar con sabiduría y convertirnos en luz para los que nos rodean. El ánimo final es fortalecerse mutuamente. Pablo lo ordena con simplicidad. Anímense unos a otros y edifíquense mutuamente. Ese es el camino para las comunidades. En lugar de propagar el miedo, pueden propagar el coraje. En lugar de repetir el pánico, pueden orar juntos, servir juntos y recordarse mutuamente las promesas de Dios que nunca han fallado. El mensaje de las Escrituras no es oscuridad permanente, sino esperanza firme. Mira a José y confía en el propósito de Dios. Permanece junto a Moisés y cree que Dios puede abrir un camino donde no existe ninguno. Ora como Ana. Sé valiente como Esther. Escucha a Cristo en medio de la tempestad. Carga a otros como los amigos fieles. Regresa como el hijo arrepentido. Sirve como Tabita. Deposita tus cargas ante el Señor. Y luego, como si la historia de Jerusalén no hubiera terminado de revelar sus secretos, el clima decidió intervenir con una fuerza que nadie esperaba.
vehículos quedaron abandonados en medio de carreteras cubiertas de hielo. Los sistemas de energía colapsaron en varios sectores de la ciudad. Peregrinos y fieles se encontraron atrapados cerca de la ciudad antigua cuando el transporte dejó de funcionar por completo. Algunos describieron la atmósfera como inquietante, casi irreal, como si el tiempo mismo se hubiera detenido sobre Jerusalén y la ciudad hubiera quedado suspendida en una dimensión diferente. Los residentes locales comenzaron a llamarlo la noche en que la ciudad se vistió de blanco. Pero para muchos creyentes, esto fue mucho más que un fenómeno meteorológico. Se sintió simbólico, se sintió como un aviso. La tormenta se intensificó cerca de las colinas que rodean la ciudad. Vientos fuertes aullaban a través de los callejones estrechos y antiguos, mientras las campanas de las iglesias sonaban en la distancia bajo cielos de un gris oscuro amenazante. Los videos que circularon en internet mostraban la nieve acumulándose contra muros históricos y cubriendo lugares sagrados en un silencio sepulcral. El contraste era sobrecogedor. La ciudad conocida por el fuego, el conflicto y la profecía, ahora sepultada bajo una quietud blanca y fría. Muchos conectaron inmediatamente la escena con imaginería bíblica. El profeta Isaías escribió que aunque los pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Algunos vieron purificación en esa tormenta, otros vieron juicio. Y muchos recordaron las palabras solemnes de Jesús cuando advirtió que señales extrañas y una agitación creciente marcarían el comienzo de los dolores. Las preguntas se multiplicaron rápidamente en redes sociales y comunidades religiosas por igual. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué esta tormenta se sintió tan diferente a todas las anteriores? Incluso residentes de toda la vida admitieron que nunca habían experimentado nada parecido. Algunos líderes religiosos se reunieron en oración durante el punto más álgido de la nevada, mientras otros advertían que la humanidad debería prestar atención a lo que está ocurriendo en la ciudad santa. La nieve eventualmente amainó, pero la sensación que dejó atrás no se desvaneció. Porque para muchos que observaban desde diferentes rincones del mundo, esto no fue simplemente otra tormenta invernal. Fue como si Jerusalén estuviera intentando decirle algo al planeta entero. Y mientras la nieve finalmente comenzaba a derretirse de las piedras antiguas, otro evento se desplegó silenciosamente en el corazón de la ciudad santa. Uno que muchos creyentes consideran incluso más significativo que la tormenta misma. Cerca del muro occidental, grupos de rabinos se congregaron en oración bajo cielos todavía cargados de gris. La atmósfera era tensa, cargada de emoción, casi imposible de describir con palabras. Hombres envueltos en mantos de oración permanecían hombro con hombro mientras el sonido del shofar resonaba por las calles estrechas que rodean la ciudad antigua. Algunas personas lloraban abiertamente. Otras levantaban las manos hacia el monte del templo mientras oraciones en hebreo antiguo llenaban el aire. Pero lo que impactó a muchos observadores no fue solo la reunión en sí misma, fue la declaración que vino después. Varios rabinos hablaron públicamente sobre los preparativos para un tercer templo, describiendo este momento como un punto de inflexión profético para Israel. Según los presentes, las conversaciones ya no eran teóricas. El lenguaje había cambiado, la urgencia había cambiado, y muchos de los que observaban sintieron que algo histórico acababa de ocurrir en Jerusalén. Lo más extraño de todo fue el silencio mediático que rodeó el evento. Los principales medios internacionales apenas lo mencionaron. Sin embargo, en línea, los clips de la reunión se propagaron con velocidad a través de comunidades religiosas, con muchos afirmando que el reloj profético se había acelerado repentinamente. Para los creyentes familiarizados con la profecía bíblica, las implicaciones eran enormes. El libro de Daniel habla de eventos que rodean un futuro templo en Jerusalén. Ezequiel describe visiones detalladas conectadas con la adoración y la restauración. Y en el capítulo 24 de Mateo, Jesús advirtió a sus seguidores que estuvieran atentos a señales que involucran a Jerusalén en los últimos tiempos. Para muchos, la reunión junto al muro occidental parecía conectada con los tres textos simultáneamente. Los testigos describieron un sentimiento abrumador en la atmósfera esa noche. Algunos afirmaron que la ciudad se sentía inusualmente quieta, como si Jerusalén misma estuviera conteniendo la respiración. El sonido de los shofares rebotaba contra los antiguos muros de piedra caliza mientras las multitudes oraban por redención, protección y la venida del Mesías. Otros advirtieron que la humanidad podría estar acercándose a una encrucijada profética, porque durante casi 2000 años las discusiones sobre la reconstrucción del tercer templo fueron consideradas distantes, simbólicas o imposibles. Pero ahora, rabinos hablan abiertamente como si los preparativos ya hubieran comenzado. Y por eso muchos creen que esto no fue simplemente otra reunión religiosa. Creen que Jerusalén pudo haber entrado en un capítulo profético completamente nuevo. Durante siglos, el Sanedrín existió únicamente en los libros de historia, manuscritos antiguos y relatos bíblicos.
La mayoría creía que había desaparecido para siempre después de que los romanos destruyeran el segundo templo en el año 70 después de Cristo. Pero ahora, en lo profundo de Jerusalén, conversaciones que se creían imposibles están ocurriendo de nuevo. El Sanedrín no era simplemente otro grupo religioso. Según la tradición judía antigua, era el Consejo Supremo de Israel, un cuerpo de 71 ancianos cuya autoridad se remontaba a los días de Moisés mismo. Gobernaba la ley religiosa, interpretaba las escrituras sagradas y ejercía una influencia inmensa sobre la vida espiritual de la nación. Incluso en el Nuevo Testamento, el Sanedrín aparece durante el juicio de Jesús, convirtiéndolo en uno de los consejos más significativos de toda la historia bíblica. Durante casi 2 milenios permaneció en silencio. Hasta ahora, en años recientes, un número creciente de rabinos en Jerusalén ha comenzado a discutir abiertamente la restauración del sistema del Sanedrín. Se reporta que reuniones han tenido lugar a puerta cerrada, involucrando eruditos religiosos, investigadores del templo y descendientes sacerdotales conectados con linajes antiguos. Lo que una vez fue simbólico se está convirtiendo lentamente en operativo, y según algunos observadores, los preparativos se están volviendo cada vez más serios. Ya están en marcha esfuerzos para identificar sacerdotes calificados que se cree descienden de Aarón. Los investigadores están estudiando la ubicación exacta donde el altar antiguo pudo haber estado. Otros están examinando antiguos rituales de purificación y procedimientos sacrificiales descritos en la Torá. Cada detalle importa, cada medida importa, porque para muchos de los involucrados esto no es curiosidad histórica, es preparación activa. Eso es lo que hace que este desarrollo provoque un debate tan intenso. Algunos lo ven como un renacimiento cultural, otros perciben algo mucho más profético. La idea de que sistemas bíblicos del mundo antiguo puedan regresar en la Jerusalén moderna se siente casi surrealista. Leyes antiguas, sacerdocios, rituales del templo, ceremonias sagradas, conceptos enterrados bajo la historia durante siglos, de pronto están siendo discutidos nuevamente en tiempo real. Y quizás la parte más perturbadora es esta. Cuanto más se acercan estos preparativos a la realidad, más creyentes comienzan a hacerse la misma pregunta inquietante. Si los sistemas de la Biblia están regresando, ¿qué viene después? Dentro de los antiguos muros de la iglesia del Santo Sepulcro, miles de peregrinos se apretujaban en una oscuridad casi total, esperando un momento que muchos describen como uno de los eventos religiosos más misteriosos del planeta. El aire estaba cargado de humo, oraciones y anticipación. Algunas personas habían viajado desde continentes lejanos solo para ser testigos de lo que creían podía ser una señal sobrenatural del cielo mismo. Entonces, de repente, en lo profundo de la tumba, tradicionalmente asociada con Jesucristo, una llama apareció. La multitud estalló instantáneamente. Gritos resonaron por toda la iglesia mientras las velas se elevaban en el aire. La gente comenzó a llorar abiertamente, cayendo de rodillas, gritando oraciones en docenas de idiomas al mismo tiempo. Pero lo que continúa perturbando y fascinando a los testigos año tras año no es solamente la aparición del fuego, es el comportamiento extraño de la llama misma. Muchos peregrinos afirman que durante los primeros instantes, después de que el fuego sagrado aparece, no produce la sensación esperada. Los videos muestran personas pasando la llama cerca de sus rostros, manos, incluso barba, sin reacción inmediata de dolor. Algunos describen el fuego como inusualmente suave, casi frío al principio. Otros insisten en que vieron destellos de luz azul moviéndose a través de la oscuridad momentos antes de que las llamas se propagaran por toda la iglesia. Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Varios testigos a lo largo de los años han descrito destellos azules repentinos apareciendo cerca de la cámara de la tumba, breves ráfagas de luz completamente diferentes a cualquier fuego normal de vela. Algunos lo comparan con electricidad, otros dicen que parecía algo que trasciende la explicación ordinaria. En el silencio tenso antes de la erupción de oración, esos destellos aparecían y desaparecían en cuestión de segundos. Los escépticos argumentan que la ceremonia tiene explicaciones naturales y una tradición ritual de siglos de antigüedad. Pero los creyentes ven algo completamente diferente. Para ellos, el fuego representa la presencia divina, un recordatorio de resurrección, de juicio y del poder de Dios moviéndose una vez más en Jerusalén. A lo largo de toda la Biblia, el fuego frecuentemente representó la presencia de Dios. La zarza que ardía sin consumirse ante Moisés. La columna de fuego que guiaba a Israel por el desierto en la noche. El fuego que descendió del cielo en los días de Elías. Y ahora, una vez más, el fuego aparece en Jerusalén. Si todavía crees que Dios puede proteger a su pueblo en tiempos difíciles, escríbelo en los comentarios. Que el Señor te guíe, te fortalezca y rodee a tu familia con su paz y protección en los días que vienen. Una noche tardía sobre Jerusalén, los residentes miraron hacia arriba y vieron algo que no pudieron explicar. Al principio pareció un resplandor distante suspendido inmóvil sobre el horizonte de la ciudad.
pero en cuestión de minutos, la luminosidad se intensificó, expandiéndose a través de las nubes con un brillo que muchos testigos describieron como diferente a cualquier relámpago o fenómeno atmosférico conocido. Los videos grabados desde azoteas y balcones de apartamentos comenzaron a propagarse rápidamente por Internet mientras la confusión y la inquietud se extendían por sectores de la ciudad. Entonces, la forma cambió. Una formación circular masiva comenzó a tomar forma en las nubes sobre Jerusalén, brillando con una luz blanca pálida y azulada. Algunos testigos afirmaron que el centro parecía hueco, casi como una abertura suspendida en el cielo. Otros lo describieron como un anillo gigantesco flotando en silencio sobre la ciudad. Un residente lo comparó con un portal abriéndose sobre Jerusalén. Y quizás el detalle más extraño de todos fue el silencio. Las personas repetidamente describieron el cielo como antinaturalmente callado. Sin truenos, sin sonidos de aeronaves, sin vientos fuertes, solo una formación luminosa suspendida sobre una de las ciudades más proféticas de la Tierra, mientras las multitudes se reunían abajo mirando hacia arriba con temor. Las redes sociales explotaron en cuestión de horas. Algunos usuarios insistían en que se trataba de un fenómeno atmosférico raro causado por condiciones climáticas inusuales o reflejos de luz. Otros lo conectaron inmediatamente con la profecía bíblica, especialmente después de que clips comenzaran a circular junto a versículos de las Escrituras. Un versículo aparecía una y otra vez en las secciones de comentarios y transmisiones en vivo. Lucas 21, versículo 11, donde Jesús advirtió que habría fenómenos espantosos y grandes señales del cielo antes de los últimos días. Para los creyentes que ya estaban observando los eventos que se desarrollaban en Jerusalén, el momento era imposible de ignorar. Las luces extrañas aparecieron durante un período de creciente tensión alrededor de la ciudad. Discusiones sobre el tercer templo, eventos climáticos inusuales y miedos crecientes en toda la región. Para muchos, el círculo luminoso en el cielo se sentía menos como una coincidencia y más como una advertencia directa. Los testigos describieron personas deteniéndose en las calles para orar. Algunas lloraban, otras simplemente permanecían inmóviles, incapaces de apartar la mirada del cielo. Algunos videos incluso capturaron a individuos gritando versículos bíblicos mientras señalaban la formación sobre la ciudad. Los escépticos continúan argumentando que existen explicaciones científicas. Los creyentes continúan argumentando que algo más profundo está ocurriendo. Pero independientemente de lo que causó las luces, una cosa es indiscutible. Por un breve momento, los cielos sobre Jerusalén capturaron la atención de miles de personas simultáneamente y dejaron detrás una sensación que muchos todavía no pueden explicar. La sensación de que algo fuera de lo ordinario se está aproximando. Y mientras luces misteriosas aparecían sobre Jerusalén, la atención también se dirigía hacia algo oculto muy por debajo de la ciudad misma. En las profundidades debajo del monte del templo, uno de los misterios más grandes de la historia bíblica podría seguir esperando en silencio. Durante generaciones, las historias han circulado sobre el Arca de la Alianza, el cofre sagrado recubierto de oro que según la Biblia contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Según las Escrituras, el arca representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. Descansaba dentro del lugar santísimo en el templo de Salomón antes de desaparecer de la historia durante el caos que rodeó la invasión babilónica de Jerusalén. Pero según la tradición judía antigua, el arca nunca fue destruida. Algunos creen que el profeta Jeremías la escondió en secreto antes de que Jerusalén cayera. Otros afirman que fue colocada dentro de cámaras ocultas debajo del monte del templo, sellada hasta el tiempo señalado. Durante siglos, estas historias fueron tratadas como leyendas. Sin embargo, ahora nueva tecnología está provocando que muchas personas reconsideren el misterio una vez más. Los reportes que rodean escaneos con radar subterráneo y sistemas de mapeo asistidos por inteligencia artificial han alimentado una especulación intensa en años recientes. Los investigadores y arqueólogos que estudian el área del Monte del Templo supuestamente detectaron corredores subterráneos inusuales y espacios sellados debajo de las antiguas piedras de cimentación. Aunque el acceso a muchas partes del sitio permanece fuertemente restringido, las discusiones sobre cámaras ocultas bajo Jerusalén solo han continuado creciendo en volumen e intensidad. Y ahí es donde el misterio se vuelve profundamente perturbador. Porque si artefactos sagrados del período del primer templo aún existen bajo tierra, las implicaciones serían enormes. Algunos creyentes piensan que el arca misma podría seguir oculta debajo de la ciudad, esperando ser revelada durante tiempos proféticos conectados con la reconstrucción del tercer templo. El monte del templo ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más disputados y misteriosos de la tierra. Capa sobre capa de historia descansa bajo sus piedras. Templos destruidos, túneles ocultos, cámaras olvidadas y secretos enterrados durante miles de años. Sobre las colinas que rodean Jerusalén, otro fenómeno natural comenzó a generar alarma.
Enjambres masivos de aves oscuras descendieron sobre la ciudad en cantidades que los residentes describieron como aterradoras. No eran las bandadas normales que surcan el cielo al atardecer. Eran nubes densas de alas negras que oscurecían secciones enteras del horizonte, produciendo un ruido ensordecedor que hacía retroceder a quienes estaban en las calles. El comportamiento de las aves era errático, agresivo, completamente fuera de lo normal, como si algo las hubiera alterado profundamente. Y esto es lo que hace que muchos creyentes sientan que la escena tiene un peso espiritual significativo. En las Escrituras, cuando criaturas aparecen en cantidades abrumadoras, frecuentemente están conectadas con advertencias. El libro del Éxodo relata cómo las langostas cubrieron Egipto hasta que la tierra quedó oscurecida. Devoraron todo lo que quedaba después del granizo, despojando árboles, campos y cosechas hasta que el reino del faraón parecía vaciado por el juicio divino. No fue destrucción aleatoria. Fue un mensaje de Dios a un gobernante que se negaba a escuchar. Joel pinta el mismo ritmo estremecedor. Lo que un enjambre devorador deja, otro lo consume. Ese versículo describe una nación perdiendo capa tras capa de seguridad hasta que nada se siente intacto. Entonces, cuando Jerusalén ve aves inquietas invadiendo espacios sagrados, dañando tejados, perturbando calles y convirtiendo el cielo en una escena de pánico, la imagen resulta dolorosamente familiar. No todas las aves son una profecía. Pero cuando la destrucción, el pánico y la historia sagrada se encuentran bajo un mismo cielo, el mensaje se siente inequívoco. Despierta, arrepiéntete y regresa a Dios antes de que llegue la próxima ola. Pero la advertencia no permanece en el cielo. Ahora la atención se traslada al Monte de los Olivos, esa colina sagrada que se eleva al este de Jerusalén como un testigo silencioso sobre la ciudad antigua. No es simplemente un accidente geográfico. Es la montaña vinculada a las oraciones, las lágrimas, la ascensión y el regreso prometido de Jesucristo. Lo que hace el reporte tan perturbador es la rapidez con la que el terreno parece haber cambiado. Áreas que lucían normales el día anterior aparecieron agrietadas por la mañana. Líneas delgadas en el suelo parecían extenderse a través de senderos donde personas habían caminado apenas horas antes. Pequeños hundimientos aparecieron como heridas en la tierra, como si algo debajo de la superficie hubiera cedido mientras la ciudad dormía. Eso es lo que hace que la escena se sienta tan antinatural. Una grieta normalmente comienza de manera gradual. Un hundimiento generalmente se forma después de que la presión se acumula durante un tiempo prolongado debajo del suelo. Pero cuando múltiples señales aparecen prácticamente de la noche a la mañana cerca de áreas sagradas, el suelo ya no se siente silencioso. Se siente como si la montaña estuviera hablando. Para los creyentes, esto trae inmediatamente a la mente el capítulo 14 de Zacarías, versículo 4. En aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, y el monte se partirá en dos de este a oeste. El profeta nombra esta montaña exacta. Describe la tierra abriéndose cuando el rey regrese. Entonces, cuando grietas y hundimientos aparecen cerca del monte de los olivos, especialmente con un momento tan repentino, muchos corazones tiemblan. Los expertos se movieron rápidamente para evaluar la situación, ofreciendo explicaciones como estrés subterráneo o desplazamiento geológico natural. Sin embargo, incluso estas interpretaciones tuvieron dificultades para explicar la ausencia de temblores, la falta de un epicentro claro y la formación inusual de las fisuras. Lo que las mediciones mostraron fue igualmente desconcertante. Las grietas no eran aleatorias, seguían líneas que parecían tener dirección, con varias alineándose claramente de este a oeste, un detalle que no pasó desapercibido en un lugar donde la dirección geográfica carga un significado histórico y espiritual profundo. Los testigos describieron la experiencia de una manera que solo profundizó el misterio, no como un terremoto que fragmenta y destruye, sino como un movimiento que se sintió controlado, como si algo debajo de la superficie hubiera empujado lentamente hacia arriba en lugar de desgarrar violentamente el terreno. El suelo no colapsó hacia abajo. Se desplazó, creando la impresión de que la presión había estado acumulándose debajo, esperando un momento para liberarse. Para quienes conocen la Biblia, la semejanza resulta sorprendente, porque Zacarías describe exactamente eso. El monte de los olivos, partiéndose de este a oeste, formando un gran valle, una descripción que coincide con la dirección ahora observada en estas fisuras recién formadas. Aunque no se puede establecer una conclusión directa, la similitud es suficiente para provocar reflexión, especialmente en una ciudad donde la historia y la profecía han estado entrelazadas durante milenios. Y si esto ya resulta inquietante, lo que vino después fue aún más desconcertante. Cuando los equipos comenzaron a examinar las fisuras, la excavación se inició con cautela, enfocada inicialmente solo en evaluar la estabilidad estructural y el riesgo potencial. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo inesperado apareciera debajo de la superficie, algo que inmediatamente cambió la investigación de un análisis rutinario a algo mucho más serio.
Los trabajadores reportaron encontrar una formación sólida debajo del nivel del suelo. No roca suelta, no sedimento natural, sino una estructura definida que no pertenecía a ninguna capa conocida del terreno. Una limpieza adicional reveló su forma, y fue en ese momento cuando todo cambió. La estructura no era irregular ni fragmentada como las formaciones naturales suelen ser. Era perfectamente rectangular con bordes definidos y un nivel de simetría que sugería diseño deliberado en lugar de formación accidental. Las líneas eran limpias, los ángulos consistentes y las proporciones equilibradas de una manera que generó preocupación inmediata entre los expertos, porque tal precisión rara vez, si es que alguna vez, es producida por procesos geológicos naturales. A medida que la excavación continuó, otro detalle emergió que intensificó el misterio aún más. La estructura estaba posicionada directamente debajo del Monte de los Olivos, y aún más impactante era su orientación. Las mediciones mostraron que estaba alineada con precisión hacia la puerta oriental, una ubicación profundamente arraigada en significado histórico y profético. No era una alineación aproximada ni una coincidencia vaga. Era exacta, como si la estructura hubiera sido intencionalmente colocada con una dirección específica en mente. Los especialistas que revisaron el sitio comenzaron a reconocer lo que ya no podía ser ignorado. Las cuevas naturales no se forman con simetría perfecta y no se alinean con puntos de referencia externos con este nivel de precisión. La conclusión, aunque expresada con cautela, apuntaba hacia una construcción intencional, algo construido, no formado, y algo oculto por una razón que permanece desconocida. Para quienes están familiarizados con la Biblia, el descubrimiento trae inmediatamente a la mente las descripciones detalladas del libro de Ezequiel, donde medidas precisas, cámaras estructuradas y espacios cuidadosamente alineados son descritos con una especificidad inusual. Aunque ninguna afirmación oficial conecta la estructura directamente con esos textos, la similitud en diseño y orientación ha planteado preguntas que se extienden más allá de la arqueología por sí sola. Lo que hace este descubrimiento particularmente inquietante no es solo la existencia de la estructura, sino su momento. No fue encontrada durante una excavación planificada ni un proyecto de investigación a largo plazo. Fue revelada solo después de que el suelo se abrió por sí mismo, como si algo enterrado hubiera sido forzado a hacerse visible. Y la estructura no fue lo único que se encontró debajo de la superficie. Durante la excavación, los trabajadores descubrieron un pergamino antiguo sellado, cuidadosamente preservado dentro de una cámara oculta bajo el Monte de los Olivos. A diferencia de los hallazgos arqueológicos comunes, no se trataba de cerámica fragmentada ni inscripciones rotas. Era un manuscrito completo, envuelto y protegido como si hubiera sido intencionalmente colocado allí para sobrevivir al paso del tiempo mismo. Las observaciones preliminares sugieren que podría estar escrito sobre pergamino envejecido con marcas que se asemejan a formas de escritura antigua, aunque la verificación completa todavía está en proceso. Lo que hace este descubrimiento tan significativo no es solo lo que es, sino lo que parece contener. Las traducciones preliminares indican que el pergamino habla sobre un tiempo cuando la tierra se desplazaría, el suelo se abriría y las cosas ocultas debajo de la superficie serían reveladas. La redacción es sorprendentemente directa, describiendo eventos que reflejan lo que acaba de ocurrir sobre el terreno. No se lee como un texto filosófico general, sino más como una advertencia que delinea una secuencia donde los cambios físicos en la Tierra coinciden con la revelación de lo que ha estado oculto durante mucho tiempo. El pergamino también contiene referencias a un período frecuentemente descrito como el fin de una era, donde eventos naturales inusuales comienzan a aparecer juntos en lugar de por separado. Estos incluyen cambios en la Tierra, perturbaciones en la naturaleza y la emergencia de cosas que previamente no habían sido vistas. Aunque el texto en sí no proporciona fechas específicas ni ubicaciones en términos modernos, los temas se alinean estrechamente con marcos proféticos reconocidos. Lo que hace este descubrimiento particularmente inquietante es su momento. El pergamino no fue encontrado durante una excavación planificada, sino solo después de que el suelo sobre él se partió, exponiendo lo que había estado oculto. Esa secuencia plantea una pregunta más profunda, porque sugiere que el pergamino no simplemente sobrevivió bajo tierra. Fue revelado en un momento que refleja los eventos mismos que describe. Y esa deja una pregunta que no se puede ignorar. No solo qué es este antiguo pergamino, sino por qué ha aparecido ahora, en el momento exacto en que su mensaje parece reflejar lo que ya está comenzando a suceder. En múltiples regiones de Israel, incluyendo áreas cercanas a Jerusalén, surgieron reportes de enjambres masivos de abejas apareciendo sin previo aviso. No se trataba de un evento localizado pequeño ni de una concentración temporal, sino de un fenómeno generalizado que rápidamente atrajo la atención debido tanto a su escala como a su intensidad. Los enjambres no permanecieron en campos abiertos ni en regiones distantes. Se movieron directamente hacia áreas pobladas, estableciéndose en lugares donde las personas viven, trabajan y se desplazan diariamente.
Los testigos describieron secciones enteras de centros comerciales, vecindarios residenciales, balcones y calles siendo invadidas. Las abejas se agrupaban en racimos tan densos que cubrían superficies por completo. Vehículos, fachadas de tiendas y entradas de edificios se volvían casi irreconocibles debajo de ellas. En algunas ubicaciones, la concentración era tan espesa que reducía visiblemente la claridad del entorno, creando una sensación de obstrucción que dificultaba el movimiento normal. Las autoridades respondieron aconsejando a los residentes que permanecieran en el interior, mientras profesionales trabajaban para evaluar y controlar la situación. La preocupación no era solo el número de insectos, sino la imprevisibilidad de su comportamiento. Aunque no se reportaron ataques generalizados, el volumen absoluto creó una atmósfera de tensión e incertidumbre, mientras la gente se preguntaba cómo y por qué un enjambre de tal magnitud podía aparecer tan repentinamente. Los científicos ofrecieron explicaciones iniciales apuntando a posibles causas ambientales como patrones migratorios, cambios de temperatura o perturbación ecológica. Estos factores pueden influir en el movimiento de los insectos bajo ciertas condiciones, y tales explicaciones proporcionan un marco razonable para entender eventos aislados. Sin embargo, lo que hacía esta situación diferente no era simplemente la presencia de abejas, sino la escala, la densidad y los lugares específicos que eligieron ocupar. Para muchos observadores, especialmente aquellos familiarizados con la Biblia, la imaginería tenía un significado más profundo. En varias escrituras, los insectos son descritos como instrumentos a través de los cuales la perturbación o la advertencia es entregada, no necesariamente como ocurrencias naturales aisladas, sino como parte de un patrón más amplio donde la naturaleza misma responde de maneras inusuales. La pregunta no es si las abejas pueden enjambrarse, porque obviamente pueden. La pregunta es por qué una presencia tan abrumadora aparecería repentinamente en áreas pobladas en un momento en que otros eventos inusuales ya están teniendo lugar. Lo que hace este momento particularmente llamativo es cómo encaja en un patrón creciente donde desarrollos naturales, físicos e inexplicados parecen aparecer juntos en lugar de por separado. Cada uno puede tener su propia explicación individual, pero juntos plantean una pregunta más grande sobre el momento y las coincidencias. Y entonces apareció algo que nadie esperaba. Un hombre se presentó en Jerusalén sin aviso previo, de pie en un espacio público, atrayendo la atención no a través de la fuerza, sino a través de sus palabras. Hablaba con calma y deliberación, dirigiéndose a quienes lo rodeaban sobre la fe, el arrepentimiento y la necesidad de regresar a Dios. No había escenario, no había reunión organizada. Sin embargo, las personas comenzaron a detenerse y escuchar. Lo que comenzó como un momento pequeño, creció rápidamente a medida que más individuos se congregaban. Algunos por curiosidad, otros atraídos por el tono y la certeza de su mensaje. Entonces vino la declaración que lo cambió todo. Afirmó que él era el Mesías. La reacción fue inmediata y profundamente dividida. Algunos en la multitud parecían conmovidos, escuchando con una sensación de convicción, como si estuvieran presenciando algo significativo. Otros permanecieron escépticos, retrocediendo y observando cuidadosamente, sin disposición a aceptar tal afirmación sin cuestionamiento. También hubo quienes respondieron con cautela, reconociendo la seriedad de la declaración y las consecuencias potenciales de creer demasiado rápido. En poco tiempo, las grabaciones del momento comenzaron a circular en línea. El video se propagó rápidamente, alcanzando audiencias mucho más allá de Jerusalén. A medida que ganaba atención, la discusión se expandió en un debate más amplio con personas preguntándose si esto era una señal genuina, un malentendido o algo más preocupante. Para muchos, este momento hizo eco inmediato de advertencias encontradas en la Biblia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 5, está escrito que muchos vendrán en el nombre de Cristo, diciendo, «Soy yo», y engañarán a muchos. Y el versículo 24 va aún más lejos, declarando que falsos mesías y falsos profetas se levantarán y hablarán con suficiente convicción como para extraviar a las personas si fuera posible. Estos pasajes enfatizan no solo la existencia de tales afirmaciones, sino su poder persuasivo. Y esa es precisamente la razón por la que la respuesta bíblica no es pánico, sino discernimiento. No rechazar ciegamente, no aceptar ciegamente, sino examinar, probar, verificar contra la palabra de Dios. Porque en tiempos donde las señales se multiplican y las voces se alzan con afirmaciones cada vez más audaces, la única protección real del creyente no es el escepticismo vacío ni la credulidad imprudente. Es el conocimiento profundo de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo que ilumina la verdad y expone la mentira. Y quizás esa sea la lección final que todos estos eventos alrededor de Jerusalén están enseñando. No que debamos temer cada señal, no que debamos ignorar cada acontecimiento inusual, sino que debemos estar despiertos, firmes, arraigados en la palabra, anclados en la fe y viviendo cada día como si realmente creyéramos que el Dios que movió montañas, dividió mares
envió fuego del cielo y resucitó a los muertos, sigue vivo, sigue observando, sigue hablando y sigue llamando a cada corazón humano a regresar a Él antes de que el último capítulo de esta historia se escriba. No te agaches, no cedas, levántate, sé contado, porque no importa lo que venga, hay una promesa que ninguna tormenta, ninguna grieta, ninguna oscuridad y ningún falso profeta puede destruir. Dios está con los suyos, siempre lo ha estado, siempre lo estará. Y esa verdad, en un mundo que tiembla, es el único suelo que nunca se moverá. Pero detengámonos un momento aquí, porque hay algo que necesita ser dicho antes de continuar avanzando. Lo que acabamos de recorrer juntos no es una lista de curiosidades para entretener, no es una recopilación de eventos paranormales diseñada para generar clics fáciles. Lo que estamos presenciando, si decidimos mirarlo con ojos honestos, es un patrón que se repite con una consistencia que debería, como mínimo, hacer que cualquier persona pensante se detenga a reflexionar. Agua brotando de la roca, niebla cubriendo valles sagrados, aves que se comportan de maneras inexplicables, grietas apareciendo en montañas proféticas, estructuras ocultas emergiendo del subsuelo, pergaminos antiguos saliendo a la luz en el momento exacto en que su contenido parece reflejar lo que está sucediendo sobre la superficie, enjambres invadiendo ciudades, luces en los cielos nocturnos, individuos proclamando identidades que las escrituras advierten que aparecerán en los últimos tiempos. Todo esto está ocurriendo en una franja geográfica minúscula, todo centrado alrededor de una sola ciudad, la misma ciudad donde los profetas lloraron, donde los reyes gobernaron, donde el templo fue construido y destruido 2 veces, y donde las escrituras dicen que la historia de la humanidad alcanzará su momento culminante. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta que la mayoría prefiere evitar. ¿Qué pasa si esto no es coincidencia? No estoy diciendo que cada evento individual sea necesariamente sobrenatural. No estoy afirmando que cada grieta sea un cumplimiento profético directo. No estoy declarando que el fin del mundo sea mañana. Lo que sí estoy diciendo es que la acumulación de estos eventos, su concentración geográfica, su alineación temática con textos escritos hace miles de años y su ocurrencia simultánea durante un periodo de tensión global sin precedentes, merece algo más que un encogimiento de hombros. Merece atención, merece oración, merece un examen honesto del estado de nuestra vida espiritual, porque aquí está la realidad que muchos no quieren enfrentar. Vivimos en una era de distracción total. Nuestros teléfonos nos despiertan, nos alimentan de información durante todo el día, nos entretienen durante la noche y nos duermen con contenido que olvidaremos antes del amanecer. Estamos permanentemente conectados a todo y simultáneamente desconectados de lo único que verdaderamente importa. Tenemos más acceso a conocimiento que cualquier generación en toda la historia humana, y sin embargo somos posiblemente la generación más confundida espiritualmente que ha pisado este planeta. Sabemos los nombres de celebridades que nunca conoceremos. Recordamos letras de canciones que escuchamos hace 20 años. Podemos recitar estadísticas deportivas de memoria, pero pregúntale a la persona promedio cuál es el mensaje central del Sermón del Monte, y el silencio será ensordecedor. Pregúntale cuándo fue la última vez que oró de verdad, no una oración mecánica antes de dormir, sino una conversación honesta, vulnerable y desesperada con su Creador, y verás la incomodidad instalarse en sus ojos. No es culpa de nadie en particular. Es el resultado colectivo de un mundo que ha elevado lo urgente por encima de lo importante, lo visible por encima de lo eterno y lo cómodo por encima de lo verdadero. Y Jerusalén, esa pequeña ciudad antigua que se niega a ser olvidada, parece estar tratando de sacudirnos del letargo con una sucesión de eventos que no podemos explicar completamente ni ignorar cómodamente. Piensa en lo que significa que el agua brote de roca seca. No solo en términos geológicos. Piensa en lo que significa para tu vida personal. ¿Hay áreas en tu interior que se han secado? ¿Relaciones que se endurecieron hasta volverse piedra? ¿Sueños que se evaporaron bajo el calor de la decepción? ¿Fe que se agotó gota a gota hasta que el manantial pareció desaparecer por completo? Porque si Dios puede hacer brotar agua de una roca en el desierto de Judea, quizás también puede hacer brotar vida de las partes más secas de tu corazón. Quizás esa erupción no fue solo un evento geológico. Quizás fue una demostración visible de lo que Dios quiere hacer en lo invisible. Romper la corteza endurecida de la indiferencia, perforar las capas de dolor acumulado y liberar una corriente de gracia que nadie esperaba encontrar en el lugar más improbable. Y piensa en la niebla sobre el Valle del Cedrón, no como un fenómeno meteorológico interesante, sino como un espejo de tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has sentido que estás caminando en una niebla interior? ¿Cuántas decisiones has tomado sin poder ver con claridad hacia dónde te llevaban? ¿Cuántas veces has seguido adelante por inercia, no por convicción, simplemente porque detenerte significaría enfrentar preguntas que preferías no formular? La niebla no es necesariamente mala.
A veces, Dios permite la niebla no para castigarnos, sino para enseñarnos a depender de algo distinto a nuestra propia visión. Cuando puedes ver el camino completo, no necesitas fe. Cuando todo está claro, la confianza es fácil. Pero cuando la bruma cubre el sendero y cada paso se convierte en un acto de fe ciega, ahí es cuando descubres si realmente confías en quien te guía o solo confiabas en tu capacidad de ver el camino por ti mismo. La paloma en la iglesia durante Shavuot plantea otra reflexión que vale la pena explorar con profundidad. En un mundo obsesionado con la fuerza, el poder, la velocidad y la dominación, Dios elige manifestarse a través de un ave. No un águila, no un halcón, una paloma, el animal más vulnerable de los cielos, el que no tiene garras para defenderse ni velocidad para escapar, el que representa exactamente lo opuesto de lo que el mundo considera valioso. Y esa paloma no causó caos, no provocó gritos, no interrumpió las oraciones, las acompañó, voló sobre ellas, se integró al momento como si hubiera sido invitada por una fuerza que los ojos no podían ver, y luego se posó junto a la cruz, junto al símbolo del sufrimiento más injusto y la entrega más absoluta que la historia humana ha conocido. ¿Qué nos dice eso? Que la presencia de Dios no llega siempre con truenos, a veces llega con alas, a veces llega en silencio, a veces se manifiesta en lo más suave, lo más delicado, lo más inesperado. Y quienes están demasiado ocupados buscando señales espectaculares pueden perderse completamente las manifestaciones más íntimas del espíritu. Hay personas que pasan años buscando una experiencia sobrenatural dramática como prueba de la existencia de Dios. Quieren ver el cielo abrirse, quieren escuchar una voz audible, quieren presenciar un milagro que elimine toda duda de una vez por todas. Pero mientras buscan lo extraordinario, ignoran lo ordinario que Dios coloca frente a ellos cada día. El amanecer que nadie pidió, pero que aparece fielmente cada mañana. El latido del corazón que no controlamos, pero que sigue funcionando sin nuestra intervención. La capacidad de respirar, de pensar, de amar, de recordar, de soñar. Todo eso es tan milagroso como cualquier columna de fuego. Pero la familiaridad nos ha robado la capacidad de asombrarnos. Quizás la paloma en la iglesia fue un recordatorio de eso, de que Dios no siempre grita, a veces susurra, y quienes aprenden a escuchar el susurro nunca necesitarán el trueno. Ahora bien, hablemos de algo que muchos evitan discutir abiertamente: la relación entre los eventos naturales y el estado espiritual de la humanidad. No estoy hablando de superstición, no estoy sugiriendo que cada terremoto es un castigo divino, ni que cada tormenta es una señal del apocalipsis. Estoy hablando de un patrón que las escrituras presentan con consistencia desde Génesis hasta Apocalipsis: la conexión entre la condición espiritual de los seres humanos y el comportamiento del mundo natural que los rodea. Cuando Adán y Eva se apartaron de la voluntad de Dios, la tierra misma fue afectada. Las espinas y los cardos no existían antes de esa decisión. El suelo se volvió resistente al trabajo humano como consecuencia directa de una ruptura espiritual. Cuando Noé construyó el arca no fue porque la meteorología predijo una tormenta inusual, fue porque la condición moral de la humanidad había alcanzado un nivel de degradación que provocó una respuesta que involucró la totalidad del mundo natural. Cuando las plagas cayeron sobre Egipto, no fueron eventos aleatorios, cada una de ellas tenía un significado, un propósito y una conexión directa con el rechazo del faraón a escuchar la voz de Dios. El río se transformó, los insectos invadieron, la oscuridad cubrió la tierra, el granizo destruyó los campos. Cada plaga era simultáneamente un evento natural y un mensaje espiritual. Y Jesús mismo conectó los eventos naturales con los tiempos proféticos cuando dijo que habría guerras y rumores de guerras, que nación se levantaría contra nación, que habría hambrunas, epidemias y sacudidas en diversos lugares. No separó lo natural de lo espiritual, los presentó como partes de un mismo tejido, señales que, tomadas en conjunto, indicarían que algo más grande estaba por desplegarse. Entonces, cuando vemos agua brotando de roca en Jerusalén, niebla cubriendo valles proféticos, grietas apareciendo en el Monte de los Olivos, enjambres invadiendo ciudades israelíes, luces inexplicables sobre la ciudad santa y pergaminos antiguos saliendo a la luz justo cuando su contenido parece cobrar relevancia, ¿es realmente sabio encogernos de hombros y decir que todo es coincidencia? Quizás sí. Quizás todo tiene una explicación perfectamente natural y estamos viendo patrones donde no los hay. Es posible. Pero también es posible que estemos presenciando exactamente lo que las escrituras describieron hace milenios. Y si ese es el caso, la indiferencia no es neutralidad, es negligencia espiritual. La tormenta de nieve que cubrió Jerusalén de blanco merece una reflexión adicional que va más allá de lo meteorológico, porque la nieve, en el imaginario bíblico, no es simplemente precipitación congelada, es un símbolo de transformación radical. Cuando Isaías habla de pecados que serán emblanquecidos como la nieve, está describiendo una limpieza tan completa
que lo que antes estaba manchado hasta lo más profundo queda irreconociblemente puro, no parcialmente limpio, no superficialmente mejorado, completamente transformado. Y esa imagen aplicada a Jerusalén resulta poderosamente significativa, porque Jerusalén es una ciudad que ha conocido más sangre, más lágrimas, más traición, más conquista y más sufrimiento que prácticamente cualquier otro punto sobre la superficie terrestre. Sus piedras han absorbido la historia de imperios que se levantaron y cayeron, de profetas que clamaron y fueron ignorados, de reyes que gobernaron con sabiduría y otros que gobernaron con crueldad, de templos construidos con devoción y destruidos con furia. Y ahora esa ciudad se cubre de blanco, de un blanco que silencia las calles, que detiene el tráfico, que paraliza la actividad humana y que obliga a todos, creyentes y escépticos por igual, a mirar y preguntarse ¿qué está pasando? ¿Purificación? ¿Juicio? ¿Ambas cosas? ¿O simplemente una tormenta inusual que la meteorología puede explicar en términos de presión atmosférica y frentes fríos? La respuesta que cada persona elija revelar más sobre el estado de su propio corazón que sobre la naturaleza de la tormenta. Las reuniones de Deutsches rabinos cerca del muro occidental y las discusiones sobre el tercer templo añaden una dimensión que es imposible de subestimar para cualquiera que tome en serio la profecía bíblica. Durante 2 milenios, la idea de un tercer templo en Jerusalén fue tratada como un concepto teórico, una esperanza distante que parecía imposible de materializar en el mundo real. Las complicaciones políticas, religiosas y geopolíticas que rodean al monte del templo son tan extremas que la mayoría de los analistas consideraban cualquier discusión seria sobre la reconstrucción como un ejercicio de fantasía. Y sin embargo, aquí estamos, en un momento donde rabinos de alto rango están hablando públicamente no de posibilidades teóricas, sino de preparativos concretos, donde se están identificando descendientes sacerdotales, donde se están estudiando rituales antiguos con el propósito explícito de implementarlos cuando las condiciones lo permitan, donde las conversaciones han pasado del ámbito académico al operativo. Esto no significa que el tercer templo será construido mañana. No significa que todos estos preparativos se materializarán en un plazo predecible. Lo que sí significa es que algo ha cambiado en el nivel de seriedad con el que estas discusiones se están llevando a cabo. Y para quienes leen a Daniel, a Ezequiel, a Jesús en Mateo 24 y a Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, ese cambio de seriedad no es un detalle menor. Es potencialmente uno de los indicadores más significativos de proximidad profética que nuestra generación ha presenciado. El fuego sagrado en la iglesia del Santo Sepulcro merece también un análisis que vaya más allá de la simple controversia entre creyentes y escépticos. Porque independientemente de lo que cada persona crea sobre el origen de esa llama, hay algo innegable en la escena. La desesperación con la que miles de seres humanos se reúnen en un espacio oscuro, esperando ver una luz. No cualquier luz, una luz que consideran divina, una luz que creen proviene de lo trascendente, una luz que para ellos confirma que la muerte no tuvo la última palabra y que el sepulcro donde la esperanza fue enterrada se convirtió en el lugar donde la esperanza resucitó. Esa desesperación espiritual no puede ser desestimada ni ridiculizada. Es real, es profunda, es humana en su forma más pura y revela algo sobre la condición del alma humana que ningún avance tecnológico, ninguna conquista científica y ningún progreso material ha logrado satisfacer. Después de miles de años de civilización, después de revoluciones industriales, digitales y de inteligencia artificial, el ser humano sigue reuniéndose en la oscuridad, esperando ver una llama que le confirme que hay algo más allá de lo visible. Que la vida no es solo biología, que la muerte no es solo descomposición, que el sepulcro no es el final de la historia. Esa sed es la misma que el agua de Inaram simboliza, es la misma que la niebla del Cedrón revela por contraste, es la misma que la paloma junto a la cruz intenta saciar, es la sed de eternidad que Dios plantó en el corazón humano y que ningún sustituto terrenal ha logrado apagar. Las luces nocturnas sobre Jerusalén abren otro tema que merece ser explorado con honestidad y sin sensacionalismo: la relación entre lo que vemos en los cielos y lo que sentimos en el corazón. Porque la reacción de las personas ante esas formaciones luminosas fue tan reveladora como las luces mismas. Algunos buscaron explicaciones científicas inmediatas, lo cual es absolutamente legítimo y necesario. Otros conectaron lo que veían con versículos bíblicos, lo cual también tiene fundamento dentro del marco de fe cristiano y judío. Pero lo más significativo no fue la explicación que cada uno eligió, fue la reacción emocional universal. Asombro, asombro genuino. Ese sentimiento cada vez más raro en un mundo donde hemos visto tanto que ya casi nada nos sorprende, donde los efectos especiales en las pantallas son tan sofisticados que la realidad a veces parece aburrida en comparación, donde la sobresaturación visual nos ha vuelto inmunes al impacto de lo verdaderamente extraordinario. Pero esa noche sobre Jerusalén, personas se detuvieron,
Miraron hacia arriba, olvidaron sus teléfonos por un momento, y sintieron algo que la pantalla más avanzada del mundo no puede reproducir: la sensación de estar parados bajo algo infinitamente más grande que ellos mismos. Quizás eso es lo que Jerusalén está tratando de provocar en todos nosotros. No pánico, no histeria, no conspiraciones, sino asombro. El asombro que precede a la humildad que precede a la oración que precede a la transformación, y la transformación que precede a la paz verdadera. Los enjambres de abejas traen una reflexión adicional sobre la fragilidad del control humano, porque si algo demostraron esos eventos, es que no controlamos la naturaleza tanto como creemos. Podemos predecir el clima con satélites, podemos mapear el subsuelo con radar, podemos medir la actividad sísmica con sismógrafos, pero no podemos evitar que un enjambre de millones de insectos decida instalarse en medio de una zona urbana sin previo aviso. Y esa pérdida de control, aunque temporal, nos recuerda algo que la modernidad ha intentado hacernos olvidar. Somos vulnerables, profunda, radical, inevitablemente vulnerables. No importa cuánta tecnología acumulemos, no importa cuántos sistemas de seguridad instalemos, no importa cuántos planes de contingencia diseñemos. Seguimos siendo criaturas que dependen del oxígeno, del agua, de la temperatura adecuada y de la misericordia de un universo que no negociamos ni diseñamos. Esa vulnerabilidad no es una debilidad, es la puerta de entrada a la fe. Porque solo quien reconoce su limitación puede buscar sinceramente al ilimitado. Solo quien admite su fragilidad puede encontrar refugio en el fuerte. Solo quien acepta que no tiene el control puede entregar el control a quien realmente lo tiene. El hombre que apareció en Jerusalén declarándose el Mesías plantea la reflexión final y quizás la más importante de todo este recorrido. Porque ese evento no es solo un caso aislado de autoengaño o ambición espiritual. Es una señal que las Escrituras predicen con una especificidad que debería hacer temblar a cualquiera que esté prestando atención. Jesús no dijo que tal vez vendrían falsos mesías. No dijo que era una posibilidad remota. Dijo que vendrían, con certeza, con frecuencia, con poder de persuasión suficiente para engañar, si fuera posible, incluso a los que creen con sinceridad. Esa advertencia no fue lanzada al vacío. Fue colocada estratégicamente en el discurso profético más importante que Jesús pronunció, el mismo discurso donde habló de señales en el cielo, de naciones levantándose contra naciones, de sacudidas en la tierra y de la necesidad de estar alerta. Y la protección que Jesús ofrece contra ese engaño no es inteligencia superior, no es escepticismo académico, no es cinismo emocional, es conocimiento de la verdad, conocer su voz, conocer su palabra, estar tan familiarizado con lo genuino que cualquier falsificación se detecta inmediatamente, no porque sepamos identificar lo falso, sino porque conocemos tan bien lo verdadero que lo falso simplemente no encaja. Un experto en detección de billetes falsos no estudia miles de falsificaciones. Estudia el billete real con tal profundidad que cualquier imitación se revela por sí misma. Del mismo modo, la mejor protección contra los falsos mesías no es estudiar a los impostores. Es conocer tan profundamente al verdadero que ninguna imitación pueda confundirnos. Y eso nos trae de vuelta al punto central de todo lo que hemos recorrido juntos. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con los ojos abiertos. No se trata de obsesionarnos con las señales, se trata de responder a lo que las señales están tratando de comunicar. No se trata de predecir fechas, interpretar cada nube ni analizar cada grieta en el suelo buscando cumplimiento profético. Se trata de algo mucho más simple, mucho más práctico y mucho más transformador. Vivir cada día como si realmente creyéramos lo que decimos creer. Si creemos que Dios es real, entonces la oración no debería ser un accesorio opcional de nuestra rutina. Debería ser el oxígeno de nuestra existencia espiritual. Si creemos que su palabra es verdad, entonces estudiarla no debería ser una actividad dominical pasiva. Debería ser la disciplina diaria que forma nuestro carácter, moldea nuestras decisiones y establece los cimientos sobre los que construimos nuestra vida. Si creemos que Cristo regresará, entonces la forma en que tratamos a los demás, la manera en que manejamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras palabras y nuestras relaciones debería reflejar esa convicción. No podemos decir que esperamos al Rey mientras vivimos como si su reino fuera irrelevante. La historia de Jerusalén no ha terminado de escribirse. Los eventos que hemos explorado aquí pueden ser el comienzo de algo mucho más grande, o pueden ser recordatorios aislados que el tiempo eventualmente explicará con naturalidad. Pero independientemente de lo que resulte ser cada uno de ellos en términos científicos o históricos, la invitación que contienen es universal y atemporal. Despierta, examina tu vida. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámale mientras está cercano. Abandona los caminos que te alejan de su presencia. Perdona a quienes te han herido. Sana las relaciones que el orgullo ha destruido. Comparte con generosidad lo que has recibido con gracia.
sirve a los que nadie sirve, ama a los que nadie ama, y mantén tu lámpara encendida porque no sabes la hora en que la puerta se abrirá. Esa es la respuesta que Jerusalén parece estar pidiendo. No pánico, no indiferencia, sino una vida transformada que honre al Creador, bendiga al prójimo y esté preparada para lo que venga, sea tormenta o sea amanecer. Porque al final del día, cuando todas las señales hayan sido analizadas, cuando todos los debates se hayan agotado, cuando todas las explicaciones científicas hayan sido presentadas y todos los versículos bíblicos hayan sido citados, quedará una sola pregunta que cada persona deberá responder por sí misma, en la soledad de su propia conciencia, frente al espejo de su propia alma. ¿Estás listo? No listo para el fin del mundo, no listo para un evento profético específico, listo para vivir hoy con la plenitud, la integridad, la fe y el amor que Dios diseñó para tu vida desde antes de que nacieras, listo para dejar de postergar lo que sabes que debes hacer, listo para ser honesto contigo mismo sobre lo que has estado evitando, listo para soltar lo que te pesa y abrazar lo que te libera, porque eso es lo que estos eventos alrededor de Jerusalén están preguntando, si tenemos la valentía de escuchar la pregunta. Y mi oración para ti, quien quiera que seas, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu historia, tus errores, tus miedos o tus dudas, es que encuentres en estas palabras no una razón para temblar, sino una razón para respirar profundamente, mirar hacia arriba y decir con convicción tranquila, estoy despierto, estoy atento, y confío en aquel que sostiene los cielos, la tierra, Jerusalén y mi corazón en sus manos. Eso es suficiente, eso siempre ha sido suficiente. Y eso siempre será suficiente. Que la paz del Señor sea contigo, que su gracia te cubra, que su espíritu te guíe, y que cada señal que veas, ya sea en Jerusalén o en tu propia vida, te acerque un paso más al único que tiene las respuestas que tu alma realmente necesita escuchar. No te agaches, no cedas ante lo que busca apagar tu fe. Levántate, que tu voz cuente, porque somos uno solo, y juntos con Dios al frente, ninguna tormenta, ninguna grieta, ninguna niebla y ningún engaño podrá prevalecer contra lo que Él te ha prometido. Hasta la próxima. Y recuerda, no estás solo en esto. Hay algo más que necesitamos abordar, porque sería irresponsable cerrar esta conversación sin explorar una dimensión que muchos pasan por alto cuando discuten eventos como estos: la dimensión personal. Porque es muy fácil hablar de Jerusalén como si fuera un escenario lejano, donde las cosas suceden para que nosotros las observemos cómodamente desde nuestras pantallas. Pero la verdad incómoda es que Jerusalén no es solo un lugar geográfico, es un estado espiritual. Y lo que ocurre allá afuera es, en muchos sentidos, un reflejo amplificado de lo que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Cada persona tiene su propio Monte de los Olivos. Es el lugar interior donde las promesas de Dios descansan, pero donde las grietas también pueden aparecer. Ese espacio sagrado donde sabes que algo importante está por suceder, pero donde la incertidumbre te mantiene en vilo. Quizás tu Monte de los Olivos es una relación que se está fracturando. Quizás es una fe que se siente agrietada después de años de dolor no resuelto. Quizás es una vocación que sientes en lo profundo, pero que no te atreves a seguir porque el miedo a lo desconocido es más fuerte que la confianza en lo prometido. Las grietas en tu Monte de los Olivos personal no son necesariamente señales de destrucción. Pueden ser señales de transformación, porque a veces, para que algo nuevo emerja, algo viejo necesita abrirse. La semilla no puede germinar mientras la cáscara permanezca intacta. El pollito no puede nacer mientras el cascarón siga cerrado. Y tu próximo nivel de crecimiento espiritual no puede comenzar mientras sigas aferrado a la versión de ti mismo que ya cumplió su propósito. Cada persona tiene también su propio Valle del Cedrón. Ese lugar bajo, sombrío, donde la niebla de la confusión se acumula y donde la claridad parece inalcanzable. Quizás estás ahí ahora mismo. Quizás estás leyendo estas palabras desde el fondo de un valle donde no puedes ver ni 3 pasos adelante, donde las decisiones que antes parecían claras ahora se sienten imposibles, donde la dirección que creías tener se ha disuelto en la bruma de las circunstancias. Si estás ahí, quiero que sepas algo. El valle no es tu destino, es un tránsito. La niebla no es permanente, es temporal. Y aunque ahora mismo no puedas ver la luz que brilla sobre la ciudad arriba de ti, eso no significa que la luz no exista. Significa que todavía no has subido lo suficiente para verla, pero vas a subir, paso a paso, oración a oración, día a día. Porque el Dios que colocó la luz sobre Jerusalén mientras el valle permanecía cubierto de bruma es el mismo Dios que ha colocado luz sobre tu vida, incluso cuando tu valle personal te hace sentir que todo es oscuridad. Cada persona tiene su propia experiencia de paloma blanca, esos momentos inesperados de paz que llegan sin invitación, sin anuncio, sin explicación lógica. Estás en medio del caos de tu vida cotidiana,
lidiando con presiones laborales, conflictos familiares, preocupaciones financieras, ansiedades sobre el futuro, y de repente sin ninguna razón aparente, sientes una calma que no puedes explicar, una paz que no tiene sentido dadas tus circunstancias, una quietud interior que parece venir de algún lugar fuera de ti mismo. Esos momentos son palomas blancas. Son visitas del espíritu que vienen sin ser convocadas para recordarte que no estás solo, que hay una presencia más grande que tus problemas acompañándote, que la paz que el mundo no puede dar y que el mundo no puede quitar está disponible para ti, ahora mismo, en este instante, si decides recibirla. El problema es que muchas veces estamos tan concentrados en nuestros problemas que no notamos cuando la paloma entra al santuario de nuestra vida. Estamos tan acostumbrados al ruido interior que el silencio de la paz nos parece sospechoso. Estamos tan familiarizados con la lucha que la tranquilidad nos incomoda. Y entonces, la paloma vuela sobre nosotros, nos rodea con su quietud, y nosotros ni siquiera miramos hacia arriba porque estamos demasiado ocupados mirando los escombros a nuestros pies. Hoy, en este momento, te invito a mirar hacia arriba, a notar la paloma, a recibir la paz que no pediste pero que desesperadamente necesitas. No la paz del mundo que depende de que todo esté bien. La paz de Dios que permanece firme incluso cuando absolutamente nada está bien. Esa paz que supera todo entendimiento. Esa paz que guarda corazones y mentes en Cristo Jesús. Esa paz que no se compra, no se fabrica y no se programa. Solo se recibe, con las manos abiertas y el corazón dispuesto. Cada persona también tiene jarrones sellados debajo de los cimientos de su vida. Cosas que fueron enterradas deliberadamente. Memorias que fueron guardadas en recipientes herméticos y colocadas debajo de capas de tiempo, distracción y negación. Quizás son experiencias de dolor que nunca procesaste. Quizás son pecados que nunca confesaste. Quizás son sueños que abandonaste y sellaste con la arcilla de la resignación. Esos jarrones no desaparecen por estar enterrados, siguen ahí, debajo de tu superficie funcional, debajo de la imagen de persona que tiene todo bajo control, debajo de las sonrisas para las fotos y las respuestas automáticas de estoy bien cuando alguien pregunta ¿cómo estás? Los jarrones están ahí, y su contenido sigue intacto. Las cenizas de relaciones que se quemaron, las semillas secas de potencial que nunca fue regado, los fragmentos de tela de identidades que fueron abandonadas, los símbolos de creencias que dejaste de practicar. Pero aquí está la buena noticia que los jarrones de Jerusalén nos enseñan. Lo que fue sellado puede ser abierto. Lo que fue enterrado puede ser exhumado. Lo que fue guardado en la oscuridad puede ser traído a la luz. Y cuando eso sucede, lo que parecía perdido puede revelar un valor que jamás imaginaste. Porque Dios no ve cenizas donde tú ves cenizas. Él ve belleza esperando emerger. No ve semillas secas donde tú ves semillas secas. Él ve cosechas futuras esperando la lluvia correcta. No ve fragmentos donde tú ves fragmentos. Él ve un mosaico que solo su mano puede ensamblar. Entonces, ¿qué jarrones has sellado debajo de los cimientos de tu vida? ¿Qué has enterrado que necesita ser desenterrado para que puedas avanzar? ¿Qué conversación has evitado? ¿Qué perdón has postergado? ¿Qué verdad has silenciado? ¿Qué parte de ti has escondido del mundo porque tenías miedo de que no fuera aceptada? Quizás es hora de romper los sellos, con cuidado, con oración, con la ayuda de alguien de confianza, pero romperlos, porque mientras esos jarrones permanezcan sellados, una parte de ti permanecerá sellada también. Y Dios no te diseñó para vivir como un recipiente cerrado, te diseñó para ser un canal abierto a través del cual su gracia, su amor y su propósito pudieran fluir libremente hacia el mundo. Pensemos también en la imagen del túnel subterráneo con sus ecos misteriosos, porque cada persona tiene túneles en su interior, pasadizos oscuros que fueron construidos por experiencias pasadas, corredores que alguna vez sirvieron un propósito, tal vez la supervivencia emocional durante una época difícil, pero que ahora se han convertido en laberintos donde los ecos del pasado se amplifican hasta volverse ensordecedores. Esos ecos no son voces del presente, son resonancias del ayer, palabras hirientes que alguien te dijo hace años pero que siguen rebotando contra las paredes internas de tu mente, rechazos que sufriste en la infancia pero que todavía determinan cómo te relacionas con los demás en la adultez, fracasos que experimentaste en una etapa temprana pero que siguen definiendo lo que crees posible para ti mismo. Los ecos del túnel interior no desaparecen por sí solos. Se necesita luz para entrar en esos pasadizos y silenciarlos. Se necesita valentía para caminar de vuelta por esos corredores oscuros, no para quedarse atrapado en ellos, sino para abrirlos desde el otro extremo, para que la luz del presente entre y desplace la oscuridad del pasado, para que las voces verdaderas reemplacen los ecos distorsionados, para que el agua fresca de la gracia recorra esos canales secos y los devuelva a su propósito original. Ser conductos de vida, no cámaras de eco de dolor.
El descubrimiento de la estructura rectangular perfectamente alineada debajo del Monte de los Olivos plantea una reflexión que trasciende la arqueología, porque dentro de cada persona hay algo construido, no formado, algo que no fue accidental, algo que tiene diseño, propósito, orientación y alineación intencional. Y ese algo es el llamado que Dios colocó dentro de ti antes de que nacieras. El profeta Jeremías lo expresa con una ternura devastadora. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras, te consagré. Eso significa que tu existencia no es un accidente cósmico. Tu vida no es una casualidad biológica. Fuiste diseñado con la misma intencionalidad con la que esa estructura fue construida debajo del Monte de los Olivos. Con precisión, con propósito, con una orientación específica que apunta hacia algo más grande que tú mismo. Y al igual que esa estructura fue revelada solo cuando el suelo se abrió, quizás tu verdadero propósito solo será completamente visible cuando las capas superficiales de tu vida sean removidas, cuando las expectativas de otros dejen de cubrirte, cuando las definiciones que el mundo te impuso dejen de aplastarte, cuando las presiones sociales dejen de enterrarte, y cuando finalmente te atrevas a preguntarle a Dios no qué quiere el mundo que yo sea, sino qué me diseñaste para ser. Esa pregunta puede ser la grieta que necesitas, la fisura que deja entrar la luz, la apertura que revela lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca pudiste ver porque estaba cubierto por capas de conformismo, miedo y obediencia a voces que nunca merecieron tu lealtad. El pergamino encontrado en la cámara oculta bajo el Monte de los Olivos nos enseña algo sobre el poder de las palabras preservadas. Porque así como alguien en la antigüedad decidió que ciertas palabras eran tan importantes que merecían ser selladas y protegidas para una generación futura, hay palabras en tu vida que necesitan ser preservadas con el mismo cuidado. Las promesas que Dios te ha hecho no tienen fecha de vencimiento. Las palabras que leíste en las Escrituras y que tocaron tu corazón profundamente no fueron accidentales. Los versículos que memorizaste cuando eras joven no han perdido su poder porque hayas envejecido. Las oraciones que elevaste durante las noches más oscuras no cayeron al vacío. Fueron selladas, preservadas, guardadas en cámaras celestiales donde ningún destructor puede alcanzarlas. Y al igual que el pergamino fue revelado en un momento específico, cuando su mensaje parecía coincidir con los eventos que estaban ocurriendo sobre la superficie, quizás hay promesas de Dios para tu vida que serán reveladas en el momento exacto en que más las necesites. No antes, porque no estarías preparado para recibirlas. No después, porque la ventana de oportunidad habría pasado, sino exactamente en el instante preciso donde la necesidad de tu corazón y la provisión de Dios convergen como dos ríos que siempre estuvieron destinados a encontrarse. Confía en ese momento. No lo fuerces. No lo anticipes con ansiedad. No lo busques con desesperación manipuladora. Simplemente camina con fidelidad, un día a la vez, y cuando el suelo de tu vida se abra para revelar lo que Dios ha estado preservando para ti, estarás listo para recibirlo con manos agradecidas y un corazón humilde. Ahora bien, todo lo que hemos explorado juntos en este recorrido extenso necesita aterrizar en algo práctico, porque la reflexión sin acción es como la lluvia que cae sobre roca impermeable. Se desliza, se evapora y no deja rastro. La verdadera transformación no ocurre cuando escuchamos verdades profundas, ocurre cuando las ponemos en práctica. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy con todo lo que acabamos de compartir? Primero, puedes decidir que esta noche, antes de dormir, vas a tener una conversación honesta con Dios. No una oración formulada, no una repetición mecánica de palabras memorizadas. Una conversación real, donde le digas exactamente lo que sientes, lo que temes, lo que esperas, lo que lamentas, lo que no entiendes, sin filtros, sin actuación, sin pretender que eres más espiritual de lo que realmente eres. Simplemente tú, con toda tu humanidad desordenada, hablando con el Creador, que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Segundo, puedes identificar un jarrón sellado en tu vida y tomar el primer paso para abrirlo. Quizás es una disculpa que necesitas ofrecer. Quizás es una conversación difícil que has estado postergando durante meses o años. Quizás es buscar ayuda profesional para procesar algo que no puedes manejar solo. Quizás es simplemente admitir ante alguien de confianza que no estás bien, que necesitas apoyo y que la máscara que has estado usando ya pesa demasiado para seguir cargándola. Tercero, puedes comprometerte a leer las Escrituras con intención renovada. No como una obligación religiosa, no como un amuleto espiritual, sino como alimento para un alma que tiene hambre de verdad en medio de un mundo que la alimenta con opiniones vacías. Empieza con algo pequeño, un capítulo por día, un salmo cada mañana, un proverbio cada noche. Deja que las palabras se filtren lentamente hacia las capas más profundas de tu ser, como el agua que se filtra a través de la roca hasta alcanzar el manantial subterráneo. Cuarto, puedes ser paloma para alguien hoy. Puedes ser esa presencia de paz que entra sin ser invitada en la vida de alguien que está sufriendo.
No con sermones, no con consejos no solicitados, no con frases hechas que suenan espirituales pero que no sanan nada. Simplemente con presencia, con escucha, con la disposición de sentarte junto a alguien en su dolor sin intentar arreglarlo, sin intentar explicarlo, sin intentar minimizarlo. Solo estar ahí, como la paloma junto a la cruz, en silencio, en paz, haciendo espacio para que algo sagrado ocurra sin forzar que ocurra. Quinto, puedes elegir la gratitud como postura diaria. Independientemente de lo que estés atravesando, hay algo por lo que puedes agradecer. Y la gratitud, practicada con constancia, tiene el poder de transformar la perspectiva desde la cual miras absolutamente todo. No cambia las circunstancias, cambia a la persona que enfrenta las circunstancias. Y una persona transformada por la gratitud enfrenta los mismos problemas con una fortaleza completamente diferente. Jerusalén sigue ahí. Las piedras antiguas siguen en su lugar. Los ecos del pasado siguen viajando por túneles subterráneos. Las grietas siguen expandiéndose en el Monte de los Olivos. Los peregrinos siguen llegando de todas partes del mundo con el mismo mensaje en sus labios. Y las preguntas siguen flotando en el aire de esa ciudad que se niega a dejar de hablar. Pero tú también sigues aquí, respirando, pensando, sintiendo, buscando, esperando. Y eso en sí mismo es una señal. No una señal cósmica ni una profecía apocalíptica. Una señal personal. La señal de que tu corazón todavía está latiendo, tu mente todavía está funcionando y tu alma todavía tiene hambre de algo que este mundo no puede ofrecerle. Alimenta esa hambre. No la ignores. No la anestesies con distracciones. No la sustituyas con sucedáneos baratos de plenitud. Busca la fuente verdadera. Bebe del agua viva. Camina hacia la luz que brilla sobre la ciudad, aunque tu valle todavía esté cubierto de niebla. Y cuando la paloma se pose junto a la cruz de tu vida, recíbela con las manos abiertas y el corazón rendido. Porque al final, después de todas las señales, todos los descubrimientos, todas las tormentas, todas las grietas y todas las luces en el cielo, lo que queda no es una teoría teológica ni un debate profético. Lo que queda es una invitación, simple, directa, personal. Ven, tal como eres, con tus grietas, tu niebla, tus jarrones sellados y tus ecos del pasado. Ven al que tiene agua para tu sequía, luz para tu oscuridad, paz para tu caos y respuestas para las preguntas que tu alma no puede dejar de formular. Esa invitación no caduca, no tiene fecha límite. No requiere que primero te arregles, te limpies o te perfecciones. Solo requiere que vengas. Y que vengas ahora. No agaches la mirada. No te arrodilles ante lo que quiere apagar tu llama. Levántate. Haz que tu vida cuente. Somos